Buenos días para todos. A ver si ahí nos juntamos un poquito. Hola, buenos días. Estábamos compartiendo. A ver, que voy a mutearlos a todos, o les pido que por favor vamos a silenciar los audios, ¿saben? Finalice la presentación, dejamos un espacio para consultas, para dudas, así que les pedimos que se puedan ir anotando. Internet. No, le puedo conectar con mi. Sí, porque tenemos a veces problemas de conexión, de acá del servicio. Así que bueno, ¿cómo están? Veo que en el chat, mientras esperamos unos minutitos que se conecten algunos compañeros más, porque veo que hay 54, pero había un número mayor de inscriptos. Yo soy Leticia Reboa. Yo soy la doctora Fabiana Carvajal. Y veo que hay compañeros de Maldonado, por lo que veo allí en el chat, de 33, de varios lugares, ¿no? Y de todos los subsistemas, además. Sí, de UTU, de secundaria, primaria. Qué bueno que se animen a participar. Sí, hay bastantes compañeros allí en el chat. Si quieren, esperamos unos minutitos, entonces a ver si se conecta alguien más, y después ya damos inicio. ¿Tá? Les pedimos eso, que puedan ir silenciando los micrófonos. Sí, bueno, si les parece bien, ya son 9:05, igualmente les recordamos, digo, que toda la presentación va a quedar grabada, está en un video, no sé si alguno tiene algún inconveniente, creo que estaba un poco en las bases. Después esto queda subido en lo que es el repositorio para todos los que, aunque no tengan usuario, puedan entrar desde la plataforma de formación para escucharlo al seminario. Si ustedes quieren recomendarlo algún compañero, algún colega para que la escuche, pueden verla allí. Y también ustedes después, a través del usuario que les vieron a través de la plataforma, pueden entrar y bueno, verlo allí,
o incluso vamos a ver si lo podemos subir en PDF a toda la presentación para que a ustedes les quede para consultarlo o volverlo a ver en otro momento, que a veces hay cosas que a uno se quiere tomar apuntes o no puede y les va a quedar grabado, ¿tá? Así que no se preocupen por tener acceso a la información. Micrófonos abiertos, yo los silencié todos recién los micrófonos, creo que solo el nuestro estaría abierto. Cualquier duda, como le digo, los pueden ir poniendo en el chat, o si no, después cuando terminemos quedamos el espacio para que los puedan hablar, y ahí sí los vamos activando al audio para los que quieran animarse a hablar, y si no, los que no quieren, lo pueden escribir por el chat las dudas. ¿Tá? Bueno, voy a compartir entonces la presentación, así podemos comenzar. Bueno, Fabiana, no sé si querías comenzar. Sí, la importancia de esta introducción a la prevención y salud y seguridad en el trabajo, porque en realidad muchas veces no se conoce o se desconoce esta disciplina, digamos, de lo que tiene que ver con la salud ocupacional y la importancia que tiene sobre la prevención y de riesgos y la importancia sobre la salud de los trabajadores también. Y a veces digo, al día de hoy no se conoce mucho todavía. La salud ocupacional es una especialidad como cualquier otra especialidad de la medicina. Hacemos la misma cantidad de años de posgrado, las mismas pruebas, es una especialidad como otra, como ginecología, pediatría, como todas las especialidades de la medicina. Y esta especialidad está abocada a la salud de los trabajadores, y es importante que todos conozcan, porque así también lo que es como una disciplina colectiva, entonces es muy importante la opinión también de los trabajadores, que son un aporte muy importante en las decisiones que se toman y en la prevención de riesgos. Entonces, para que ustedes puedan intervenir y aportar desde su lado, también es importante que conozcan lo que es la salud ocupacional y qué es lo que se puede hacer y cómo se puede trabajar. Y además de eso, también ustedes puedan aportar el conocimiento a las personas que trabajan con ustedes, sobre todo si tienen personal a cargo. Entonces, por eso es que decidimos hacer esta instancia para capacitación y que ustedes tengan un conocimiento de lo que es la prevención y de la salud y la seguridad en el trabajo. Muy bien, para eso vamos a comenzar entonces viendo un poco definiciones generales, para que todos, como que en la continuidad del seminario, hablemos el mismo idioma, digamos, entendamos de dónde partimos para seguir avanzando en lo que tiene que ver con la prevención en temas de salud y trabajo. La OMS define a la salud como ese estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente a la ausencia de enfermedad. Esa es la definición de la OMS de salud. La salud así es un proceso, entonces, resultado tanto en la interacción entre el individuo y el medio que lo rodea. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos de esa actividad que hace el hombre y que logra transformar a la naturaleza para beneficio, ya sea buscando satisfacer distintas necesidades humanas. Ahí lo que vemos es que entonces, frente a esa situación de trabajo y salud, hay situaciones que pueden considerarse de peligro o situaciones... creo que se activaron algunos audios. Ahí va. Entonces generar todas esas situaciones de peligro o lo que llegan a llamarse incidentes. Entonces, el peligro es una condición, es una fuente, un acto, un lugar donde se puede generar un daño, que puede provocar un daño, tiene una cierta potencialidad para provocar el daño. Y se denomina riesgo entonces a la probabilidad de que ese peligro realmente produzca una afectación o consecuencia más esperada si ocurre. Para que lo entiendan, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un peligro es que en el salón o no estén arreglando, por ejemplo, y levanten la tapa de una cámara, ¿no?, que genera como un pozo en un lugar. Eso es una situación de peligro, donde se puede provocar una caída, tener a alguien un accidente. Mientras nadie se caiga, es un lugar que es una fuente de peligro. Si nosotros logramos, por ejemplo, ponerle la tapa, eliminamos ese peligro. Si nosotros lo contenemos, ya sea poniéndole una cinta amarilla alrededor, estamos tratando de contener o de advertir, señalizando ese peligro.
pero si no hacemos nada, seguramente la probabilidad, el riesgo de que alguien se caiga y tenga un traumatismo, una lesión, una fractura, es mayor. Entonces, la probabilidad de que se produzca el daño va a depender de qué hagamos nosotros con esa situación de peligro, ¿no? Si lo logramos solucionar, si lo contenemos, si hacemos algo para disminuir el riesgo, llevándolo a cero, podría ser, como decimos, poniendo la tapa. Claro, evitar la exposición. Es decir, si nosotros sabemos que en ese salón de clase, por ejemplo, hay una cámara, algo que está destapado, y nosotros inhabilitamos ese salón, ahí hablamos, es solamente un peligro. Ahora, cuando exponemos a las personas a ese peligro, es lo que hablamos de riesgo. Entonces, la probabilidad de sufrir un daño. Lo mismo, otro ejemplo, si nosotros tenemos un frasco con una sustancia química como un veneno, lo tenemos guardado en un lugar que sabemos que nadie tiene acceso, eso sabemos que esa sustancia, ese veneno es un peligro. Ahora, si nosotros lo tenemos en un lugar que todo el mundo puede acceder, ahí eso es la probabilidad de sufrir es un riesgo, porque tenemos probabilidad de sufrir un daño al destapar, al estar en contacto directo con ese peligro. Entonces el riesgo, lo que se denomina riesgo, es la probabilidad de sufrir un daño. ¿tá? Que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y evitar en los lugares de trabajo, evitar el peligro y así disminuimos el riesgo para que las personas no sufran un daño a la salud como consecuencia del trabajo. ¿tá? Así que principalmente vamos a trabajar en todo este seminario sobre esto, ¿no? Sobre lo que son situaciones de peligro, el riesgo, y tratar de disminuir o eliminar ese riesgo con esa probabilidad al mínimo o incluso eliminarlo. En el caso de los incidentes, entonces, es un evento que surge del trabajo o durante el transcurso de con aparición brusca o inesperada que podría tener como resultado lesiones o deterioros a la salud. El accidente es un tipo de incidente, o sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar de accidentes laborales. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no? tenemos una escalera, ahora un día como hoy, que está medio húmedo, que está medio mojado y es de mármol o de baldosas, ¿verdad? Que puede ser resbaladizo, y esa escalera no puede pasar que alguien pase, se resbale y pasa otro, se resbala y se cae. Esos son incidentes, hasta que alguien no se cae, se lastima, no se produce un accidente. Esos episodios previos fueron una advertencia, fueron un incidente. Alguien venía bajando las escaleras, se resbaló, hasta lo yo, pero como no se lastimó, no hubo una lesión, no se considera accidente. El accidente es un tipo de incidente, que es ya cuando se produce una lesión. Entonces nosotros tenemos que reportar o ver esos incidentes antes de que se produzca un accidente. Y ahí es que nosotros también trabajamos mucho desde la salud laboral, es viendo esas situaciones, ¿no? Que esos incidentes empiezan a ocurrir hasta que alguien se lastima, pero muchas veces van a ver que cuando ocurre un accidente, como dijimos, en esto de que hubiera un pozo en el lugar, mucha gente ya sabía que estaba ese pozo ahí y o nadie lo había reportado o no se había actuado sobre esos incidentes. Entonces, si podemos, una de las formas de prevenir es actuar sobre esos incidentes para que no llegue a ocurrir un accidente. Ahí está, frente a un incidente, y sobre todo en forma reiterada, actuar para que no llegue a consecuencias mayores, ¿no? Que la consecuencia sería un accidente que ahí puede producir un daño a la salud, o también, además del daño a la salud, otros daños al inmueble, por ejemplo, que las clases te tengan que dejar de dar, como que el proceso laboral se tenga que detener, además de la lesión a la salud, ¿no? Y acá hablamos entonces de cuidar nuestra salud. ¿Por qué es importante que cuidemos nuestra salud? O sea, ¿qué aporte hacemos cada uno de nosotros para también cuidarnos nosotros mismos? Recordando entonces que esa definición de la OMS hablaba de la salud como ese bienestar fundamental para que todos los individuos podamos desarrollarnos plenamente en nuestras actividades de trabajo, hacer el estrés frente a la vida cotidiana, porque el estrés está presente siempre en nuestra vida, y vamos a ver que no todos los estrés es malo, sino que también puede tener su lado positivo, y necesitamos de estrés para trabajar y para actuar, pero tenemos que controlar todas esas situaciones para que no se vuelvan algo perjudicial para nuestra salud. ¿tá? Lo mismo ocurre en el ámbito laboral. O sea que tratamos de que todo el medio donde nos desarrollamos se contribuya positivamente para el trabajo y para la sociedad en general.
Entonces, la salud y el trabajo son considerados procesos complejos, pero vinculados entre sí, ¿tá? Y esta vinculación entre estos dos procesos y la forma como el proceso de salud y enfermedad se ocurren, como dijimos, es muy dinámica y están muy interrelacionados. Y eso es lo que hablaba la salud ocupacional. Ahí está. La salud es un proceso dinámico, ¿no? No es un estado estático. Ustedes ven que en un momento nosotros tenemos algún síntoma, algún signo, pero es en ese momento después pasamos por un estado de mejoría, pero la salud es algo dinámico y no es solamente, como hablábamos hoy, la ausencia de enfermedad. Y a su vez el trabajo también es dinámico. Entonces son dos procesos dinámicos que interactúan uno y el otro, porque la salud, según cómo esté nuestro estado de salud, eso va a repercutir en cómo nosotros nos desempeñamos también a nivel laboral y cómo sentimos nuestro trabajo. Y a su vez el trabajo también puede repercutir en nuestra salud, porque el trabajo es un determinante de la salud. Y entonces eso es esa interacción entre uno y otro es como el objetivo de estudio de la salud ocupacional. Ahora vamos a ver que el trabajo es un determinante de la salud, más adelante vamos a hablar, que también tiene polo positivo y polo negativo, que es lo que vamos a hablar ahora más adelante. Por un lado, el trabajo tiene dos, es ambiguo, digamos, por un lado tiene un polo positivo, un polo negativo. ¿Qué sería el polo positivo? El polo positivo vendría a ser el generador, por ejemplo, de ingresos, que nos permita relacionarnos a la vida social, adquirir bienes, adquirir servicios, además es integrador, nos permite vincularnos con otras personas, tener un sentimiento de pertenencia, tener una actividad diaria, contactarnos, sentirnos que estamos haciendo lo que nos gusta, trabajar en lo que nos gusta. Eso es todo lo que tenga que ver con lo positivo del trabajo, que esto es lo que tenemos que reforzar y trabajar en pro de esto, de la parte positiva. Pero también tiene un polo negativo, que es lo que habíamos hablado anteriormente, que cuando uno trabaja también puede estar expuesto entonces a riesgos y a peligros. Y eso es lo que hay que minimizar y tratar de, si bien muchas veces llegar a cero es imposible, pero es lo que hay que trabajar. En el polo negativo del trabajo es disminuir los riesgos y el peligro del trabajo. Y fomentar lo que es el polo positivo del trabajo. Sobre todo algunos cambios culturales que vemos, ¿no? Que siempre está como visto el trabajo como castigo, ¿no? Eso de que lo mandaron a trabajar, está trabajando, pobre que trabaja. O sea, el trabajo es algo que es saludable, como vimos, ¿no? Desde distintos puntos, como lo nombraba Fabiana recién, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con todo lo que hace bien y que es necesario. De hecho, las personas que no tienen trabajo, personas se enferman mucho más y son personas que pueden tener episodios depresivos, empiezan a tener también infartos, problemas cardiovasculares, se asocian mucho al desempleo por todo esto, porque no pueden aportar a su familia, no se sienten incapaces de un aporte a la sociedad, además de que no perciben el dinero para mantenerse ellos o su familia. O sea que es muy importante reforzar y trabajar a que el trabajo no es un castigo, es algo que es necesario para nuestra salud, es parte de nuestra naturaleza el tener que hacer una actividad dentro de la sociedad donde estamos inmersos. Y disminuir esos factores negativos a llevarlos al mínimo. ¿Tá? En materia de salud y seguridad en el trabajo hay mucha normativa y por eso queremos a ustedes que están con personal a cargo y que muchas veces deben de generarles dudas de qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, desde los empleadores o desde, ¿no? ¿Qué le tenemos que brindar a los trabajadores? O nosotros también como trabajadores, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Qué es lo que tenemos a favor en materia de salud y seguridad, ¿no? En el trabajo? Entonces trajimos algunas de los decretos más importantes, pero hay muchísimos más que los pueden encontrar a través de los portales, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, en lo que habla de normativas y leyes, van a encontrar un montón de normativas y de leyes. Nosotros los que trajimos acá son algunos que son más que nada en lo que tienen que ver con la salud, ¿tá? Con la salud y el trabajo. No sé si querés, Fabiana, comentar. Sí, en realidad no podemos entrar a detallar cada uno, pero es importante que ustedes puedan acceder a eso. Bueno, la importancia del carnet de salud. Acá hay detallar que vieron que los prestadores de salud tienen la obligación de brindar el carnet de salud y solamente se paga un timbre, que es prácticamente gratuito. En algunos prestadores estuve averiguando, estaba a 300 pesos el ticket del carnet de salud,
Es decir, y es importante como prevención, porque si bien a veces uno dice, ay, me tengo que hacer el PAP, la mamografía, pero es importante hacerlo, porque muchas veces esto ayuda a la detección precoz de algunas patologías. Y bueno, y lo importante es eso, que el carnet de salud se lo pueden hacer en su prestador de salud y tiene que ser gratuito, es gratuito en el prestador de salud. Y ya les digo, solamente pagan un timbre. ¿tá? Después tenemos el decreto 330 del 2009 que regula todo lo que tenga que ver con desfibriladores y cursos de reanimación cardiovascular, que también se conformó un grupo de trabajo que estamos trabajando en lo que tiene que ver con la capacitación en reanimación cardiovascular. Se está actualizando instructores. La ANEP es un sitio cerca, que también si ustedes van a la página de la Comisión Horaria de Salud Cardiovascular, les van a explicar, van a ver qué es un sitio cerca, que son convenios que hacen distintas instituciones con la comisión horaria. Además, y bueno, estamos trabajando en ello para que pueda llegar la capacitación en reanimación a toda la población educativa, pero me refiero a todos los funcionarios que pueda llegar, ¿no? Digo, cumpliendo con los porcentajes establecidos en el decreto 730. Después, el primer decreto que está, que es el 406, fíjense que es del año 1988, fueron de los primeros decretos que hablaban sobre condiciones de seguridad e higiene y salud ocupacional para todos los establecimientos, ya sea industria, comercio y servicios. Estos decretos siguen vigentes al día de hoy. Es un decreto que establece, por ejemplo, para que se hagan una idea, cuánto tiene que medir el ancho de un escalón de una escalera, cuánto tiene que medir un pasillo, cuánto tiene que medir de altura el techo, que tengan, por ejemplo, servicios de bienestar. Eso significa que tengan un comedor, que tengan baños para los funcionarios, ¿no? Que tengan en aquellos lugares donde tienen que hacer tarea manual, por ejemplo, que tengan que tener un vestuario, que tengan el botiquín para lo que es primeros auxilios, y lo que hablaba Fabiana después fue el tema de las capacitaciones para RCP y el DEA si corresponde, pero sí o sí botiquín, por ejemplo, tiene que haber en todos los establecimientos. ¿Qué condiciones tiene que tener ese botiquín? Eso está todo establecido en el decreto 406 del año 88, en el apartado, creo que es el 5 o el 6, donde les va a decir incluso qué tiene que contener. Recientemente la ANEP brindó, ¿no? Sí. el manual de primeros auxilios, y allí creo que también está establecido el botiquín, que es lo que tiene que contener, ¿no? Eso pueden acceder todos al manual de primeros auxilios, pueden entrar en la página principal de ANEP y van a ver que está ahí manual de primeros auxilios, y está vinculado a lo que tiene que ver con los centros educativos, y además está el botiquín también, por la importancia también lo que tiene que ver con la medicación en alumnos. Van a ver ahí, ustedes pueden orientarse en qué es lo que tiene que tener un botiquín de un centro educativo. Pero pueden acceder, y es muy importante que todos accedan y lo lean y tengan en conocimiento del manual de primeros auxilios, que fue publicado hace unos días, creo que fue la semana pasada que ya se subió. Hace un par de semanas fue la presentación oficial, pero después lo que tienen que tener en cuenta es que esto está basado para los funcionarios, porque como somos un ente de verdad que principalmente mira hacia lo que es la población estudiantil, pensar que estos decretos, acá estamos hablando de los funcionarios. O sea que si bien no tiene que haber medicamentos para los niños y no se les da, para los funcionarios sí tenemos que tener. Entonces a veces tenemos que tener un doble botiquín, digamos, o tener algo bajo llave, donde sí podamos tener, por ejemplo, un paracetamol por si alguien se siente mal, tener alguna medicación que habla de, que tiene que ver, por ejemplo, algún antialérgico, algún antiespasmódico. Eso está establecido en el decreto 406, más allá de que después la persona, si se siente mal, va a ir a su prestador de salud y se va a atender, pero para brindar el primer auxilio hay que tener algún medicamento mínimo, que es lo que establece el decreto, bajo llave, ¿verdad? Para esto de disminuir el peligro de que no acceda un alumno a esos medicamentos y pueda haber una intoxicación, ¿no? Ya sea una reacción alérgica o algo, o sea que igualmente algo tienen que tener, pero tienen que tener, eso está establecido en el decreto 406, como está establecido también el decreto que tiene que ver con otros problemas de salud. Problemas de ambientales, y cómo es la extracción, de seguridad, de cómo es la cartelería, el tema de, por ejemplo, contener bomberitos y tener todo el tema de la habilitación, la parte de bomberos. Eso está todo en el decreto 406, que es muy largo, que pueden googlearlo incluso, y si no, a través de la página del Ministerio de Trabajo lo tienen.
Después lo que tiene que ver con enfermedades profesionales que se generan, hay un listado de esas enfermedades que está establecida también en este decreto 210 del año 2011. Está la ley de salud mental, que la subrayamos y la dejamos en grande, porque dentro de lo que es la educación, y muchos de ustedes son docentes también, tienen el tema de un reglamento que se logró a partir del decreto 226 del 2018, de regular, digamos, que las personas que son docentes, aquellos ¿no? profesionales de la salud, tengan derecho dentro de la salud mental a tener prioridad para ser atendidos en cualquiera de sus prestadores de salud y también en el número de sesiones al que tienen acceso, ya sea en los comités de recepción o psicólogos o con psiquiatras. Sí, en las prestaciones que se les brinda. Sobre todo si requieren atención psicológica, también en el costo también de la atención psicológica, porque vieron que los prestadores de salud es limitado también el tiempo que se les puede brindar la atención, las sesiones, pero todo eso está previsto en esta ley, y bueno, y se le da prioridad a los docentes, porque bueno, sí, están expuestos a riesgos psicosociales, y bueno, en este caso es docente. Sí, es para los docentes. Si bien sabemos que también en los no docentes también están expuestos la exposición a riesgos psicosociales también existe. Después tenemos el decreto 127 del 2014 que reglamenta los servicios de salud y prevención en el trabajo. Estos servicios tienen que estar integrados por un médico y con especialista en salud ocupacional y además por técnicos prevencionistas. Esto es para todas las empresas, tanto públicas y privadas, que ha ido en aumento. Antes era hasta determinado número de trabajadores y ahora ha ido en aumento, y prácticamente todas las empresas tienen que contar con un servicio de salud y prevención en el trabajo. Después lo otro que queremos resaltar son los protocolos de acoso laboral, moral, que está en esta resolución 7 del Acta 56 del 2018 de la ANEP, para que todos estén al tanto si alguien les plantea que pueda estar sufriendo alguna situación de acoso, o ustedes mismos, saber que hay un protocolo dentro de la ANEP cómo actuar y a dónde dirigirse y cómo proceder, y está dentro de las resoluciones que se pueden descargar incluso desde la misma página de la ANEP. Eso se establecieron estos protocolos porque hay una ley que lo reglamentó, la ley 18.561, donde obliga a todas las empresas del país a tener protocolos de acoso. Otra de las leyes que queremos centrarnos en la ley de accidentes laborales. Y acá porque van a ver que hay diferencias. Tenemos diferencias. La ley 16.074, que es la ley que salió en el año 1989 del Banco de Seguros del Estado, habla sobre seguro de accidentes. Pero ¿qué pasa? En los estados y en las empresas públicas hay un artículo, que es el artículo tercero de la ley 16.134, que tuvo que ajustarse, porque somos muchos los empleados públicos. Entonces solamente están amparados frente a lo que tiene que ver como el banco de seguros, o sea, una póliza dentro de la póliza de seguros, están los trabajadores manuales o en condiciones de riesgo. O sea, no todos los empleados públicos tenemos derecho a lo que tiene que ver con los accidentes laborales, sino solamente aquellos manuales. ¿Y quiénes son los trabajadores manuales dentro de la ANEP? Serían los auxiliares de servicio, de mantenimiento y choferes. El resto, si tenemos un accidente, tenemos que ir a nuestro prestador de salud habitual. No quiere decir que igualmente no reportemos el incidente o qué fue lo que pasó, para prestar atención, obviamente, y que nadie más vuelva a tener ese mismo accidente. Como decíamos, si hay un pozo y alguien se cae, lo que significa no es que la persona no se va a atender y no se va a asistir. Se va a asistir, va a ir a su prestador de salud, llamará a la emergencia, o ¿verdad? Tomará la medida necesaria para mejorarse, pero no tiene que ir al banco de seguro. Lo que es importante acá saber que las certificaciones por banco de seguros no ingresan igual que por BPS, es decir, no ingresan desde su prestador de salud. Y pasa que la gente no sabe, y a veces pasa 1 mes, 2 meses y no ingresan su certificación médica. Las licencias por banco de seguros se siguen ingresando
a través del servicio médico, ¿tá? Entonces, para eso, la gente del interior lo que tiene que hacer es comunicarse con el servicio médico. Las personas de Montevideo que pueden trasladarse deben de concurrir acá a la calle Boulevard Artigas 4346 en el horario de 8 a 17 horas, ¿tá? Para las personas del interior se pueden comunicar acá con el servicio médico, donde ahí se les va a asesorar y es la información que se requiere para ingresar la licencia. Porque si no, y además lo ideal es que sea en el plazo de 48 horas, si es posible, digo, si no la persona, el accidente no permite que la persona se traslade, puede pedir a un familiar, a otra persona, que se contacte con el servicio médico, pero que no pase mucho tiempo. A veces poco por desconocimiento, hemos visto que una persona pasa un mes, que está en licencia con banco de seguro y no tiene regularizada esa situación todavía, no ingresó esa certificación médica, y bueno, esto puede tener consecuencias porque incluso pueden llegar a tener hasta un descuento porque no aparece la licencia médica, ¿tá? O sea que las licencias por banco de seguro las seguimos dando desde el servicio médico porque no ingresan igual que las licencias que ingresan por el Sistema Nacional Integrado de Salud, que son a los que pertenecen los prestadores, ingresan por BPS. Pero es importante que también comuniquen esto, sobre todo a los funcionarios, si tienen funcionarios a cargo, que deben asistir al servicio médico a certificarse con una licencia del banco de seguro. Después lo otro que hacíamos hincapié es en el tema de la asistencia médica móvil. Esto generó, no sé si recuerdan en la prensa o hace poco, también movilización de que como las escuelas o algunos lugares que no tenían emergencia médica móvil la cobertura. En realidad hay una ley que está reglamentada, la 18.211, por ese decreto del año 2018, donde se establece a través de FONASA, que para eso se creó el Sistema Integrado de Salud, para que todos los uruguayos tenemos derecho a un servicio de asistencia médica. Lo que establece esta ley es que todos dentro de nuestros prestadores de salud tienen la obligación de brindarnos emergencia. De nosotros, seamos del prestador de salud que seamos, estemos en la parte del país que estemos, tenemos que tener derecho a una emergencia, ¿tá? A la emergencia móvil, y eso cada prestador lo tiene que brindar. No es necesario que nosotros estemos pagándonos por fuera una ambulancia, una emergencia médica, ya sea acá en Montevideo, por ejemplo, el SEM, el SWAT, la UCM, no es necesario, sería como un gasto de más que hacemos. Muchos lo hacemos porque entendemos que a veces nuestro prestador no nos brinda con seguridad, o es más lento, o demora más, o no viene, no se genera problemas, entonces pagamos un extra, pero no es obligación pagarlo, eso es lo que queremos que queden en claro. En Montevideo, por ejemplo, se ha hecho un convenio, creo, para algunas, sobre todo en primaria, Sí. que tiene que ver, ¿no?, recientemente con la cobertura. O sea, que van a ver que en muchas empresas, en muchos lugares, están los cartelitos de área protegida, llame al SEM, llame al SWAT, llame, ¿no?, a la emergencia móvil, y es como un servicio extra adicional, pero no es obligatorio que esté ese servicio, ¿tá? O sea que deberíamos de tener dentro de nuestro lugar de trabajo un listado con todos los niños, yo sé que lo hacen muchas veces, pero no sé si con los funcionarios se hace este listado de saber dentro de la ficha de la persona el nombre, teléfono y la emergencia móvil que corresponde, qué le corresponde. Entonces, si alguien se siente mal, que rápidamente por el nombre nosotros podamos tener allí mismo a qué servicio de salud pertenece y el número de emergencia donde hay que llamar. Eso debería de estar ya también en una ficha, en la ficha del funcionario, tenerlo, ¿tá? Sí, con respecto a eso de las emergencias móviles, lo que establece esa ley exactamente es que todos tenemos derecho a una cobertura de asistencia médica. Pero obviamente que no, en caso, digo, no, los prestadores no van cuando pasa algo así agudo que haya que ir en el momento, eso lo hacen las emergencias móviles. Lo que se puede hacer una vez que ustedes contratan un servicio, un prestador de salud, es averiguar bien cómo es el tema de la cobertura, de la emergencia móvil, ¿tá? Porque lo que dice es que todos tenemos derecho a tener asistencia, pero por medio de un prestador de salud, pero hay que ver bien el tema de cómo es la cobertura en caso de un accidente, ¿tá? Eso tienen que asesorarse con su prestador de salud. Claro, está en algunos lugares, capaz que por determinada distancia, o si están en otro departamento que no es el suyo, ¿verdad? ¿Quién les corresponde? Eso también pasa. Muchos de ustedes viajan a veces de un departamento a otro para trabajar, y bueno, allí es que pueden tener un accidente en su lugar de trabajo, estar fuera de su departamento, ¿verdad? Nosotros nos pasaba cuando salíamos a hacer juntas médicas al interior,
que muchas veces, si yo, por ejemplo, soy de Montevideo, pero estaba en Colonia, capaz tenía un accidente en Colonia, si el CASMU, que es de donde yo soy, me cubre, o sea, tengo que averiguar esas cosas cuando viajo, cuando salgo, qué cobertura tengo con mi prestador de salud. ¿Ah? Eso está bueno que cada uno pueda hacer ese ejercicio de ir averiguando qué cobertura tiene. Y como les decíamos, todo lo que tiene que ver con normativa de ANEP está dentro de la página de la ANEP, por eso lo pusimos acá para que lo vean, lo que se llama normativa. Y ahí pueden, por ejemplo, por el nombre de la normativa, o también por el número de resolución, buscar la ley, dentro de ellas están, como ven, todo lo que tiene que ver con la habilitación, con lo que dijimos, lo laboral, el protocolo, toda esta normativa que vamos a estar hablando ahora, van a ver que está todo allí. Dentro de los reglamentos, otra de las cosas que queríamos hablar particularmente que a ustedes les va a influir, es el reglamento de licencias. Para el reglamento de licencias médicas se estableció esta circular 9 del año 2019, que acá pusimos, donde se reglamentaron algunos puntos. Y queremos resaltar estos 2 puntos principalmente. Sí, bueno, que cuando es que lo que tenga que ver con la licencia médica, ¿no? Y después lo que tenga que ver con las juntas médicas. Lo que tiene que ver con las juntas médicas, la importancia es quiénes son los que pueden solicitar una junta médica, que puede ser por iniciativa, digo, porque el servicio médico entiende que es necesario realizar una junta médica, puede ser a pedido de cada consejo, digamos, o cuando la reglamentación lo requiera, ¿no? Así lo establezca, ¿tá? La importancia, bueno, que la concurrencia del funcionario, acá dice becario, pasante, es obligatoria a la junta médica, ¿tá? Y en caso de incumplimiento, bueno, se le podrá sancionar y incluso hasta hacer una retención de sueldo. Digo que llega a ser una de las sanciones, siempre antes hay otras instancias, obviamente, para saber por qué fue la no concurrencia de la junta médica, pero lo que hay que destacar es que la concurrencia a la junta médica es obligatoria, ¿tá? Sobre todo, por ejemplo, a ustedes les puede pasar con personal a cargo de alguien que tiene más de 60 inasistencias en el año, ya pueden solicitar que ese trabajador sea valorado por junta médica. ¿Tá? O cuando tienen más de 120 días en los últimos 3 años, también pueden solicitar, o si notan alguna conducta disruptiva, notan que lo ven que está mal, que puede tener un problema, capaz que se los contó o no, porque muchas veces pueden venir y contarnos lo que les pasa, otras veces no, que ustedes noten que necesitan tener la opinión del servicio médico de la aptitud para la tarea de ese trabajador, puede seguir trabajando en estas condiciones o no, necesitamos recomendarle algún cambio, ¿no? Todo eso nosotros ustedes pueden pedir la junta médica para tener esa respuesta. Claro, y ese asesoramiento desde el punto de vista de la salud, ¿no? Que no siempre quiere decir que sea una actividad fiscalizadora, sino también de asesoramiento en lo que tenga que ver con la salud de la persona, y que obviamente que eso va a redundar también en beneficio de la institución. Y tener en cuenta que en la junta médica es necesario que se aporten documentación clínica, ya sea historia clínica, documentos, informes de sus médicos tratantes, pero que nosotros también somos un equipo médico, y hay un equipo de médicos incluso de psiquiatras que van a evaluar la patología de la salud mental, y otras especialidades que tenemos, pero que en sí somos todos médicos, o sea que vamos a poder ver qué es lo que realmente está pasando en su salud y cómo eso repercute en su trabajo y viceversa, ¿no? Y poder, por eso decíamos, valorar, no solamente se trata de justificar las faltas, o sea, la persona está certificada, estuvo certificada por un médico tratante, bien, correspondía a esa licencia, sí, no, y después también ver esto, cómo seguimos con este trabajador, qué hacemos, le tenemos que recomendar unas tareas disminuidas si es una auxiliar de servicio, le tenemos que pasar a docencia indirecta si es un docente. Bueno, de eso es lo que vamos a seguir viendo, que dentro de la normativa de la ANEP nos permite tener algunas instancias donde desde la Junta Médica podemos resolver esto, o también a solicitud del funcionario puede venir esta valoración, ¿no? Ahí está, lo que sí, por ejemplo, para el pase a docencia indirecta, siempre se hace en base a la solicitud de la persona. Para eso tiene que hacer la nota solicitando el pasaje a docencia indirecta, aclarando que es por razones de salud, lo presenta en su lugar de trabajo, y el lugar de trabajo después hace la derivación que corresponde.
siempre, en ese momento, en esa instancia, no es necesario que adjunte certificación médica o formación médica, porque ustedes saben que esa información médica queda bajo el secreto médico, y las personas que no están vinculadas a la salud no tienen por qué tener acceso a conocimiento de determinadas patologías de las personas, porque obviamente no corresponde, pero nosotros, cuando a la junta médica, sí debe traer la información necesaria, y eso queda todo bajo el secreto médico. O sea, cuando hacen la solicitud, no es necesario que adjunten información, simplemente pueden, en la nota mismo dirán que adjuntarán información en el momento de ser convocados a la junta. Y lo mismo pasa para cuando una persona, por razones de salud, no puede realizar todas las tareas inherentes a su cargo en los auxiliares de servicio. Entonces, en ese caso también deben hacer la solicitud de la misma forma, primero en su lugar de trabajo y después se eleva como corresponde, y después va a ser evaluado en la junta médica, y la junta médica evaluará y ajustará las tareas de acuerdo a sus posibilidades. Y para eso también la información médica no necesita que sea adjuntada directamente desde que inician la nota. Después también está el artículo 50 del Estatuto del Funcionario Docente. Esto tiene que ver, y 100 del Estatuto del Funcionario No Docente, que esto tiene que ver con para que no se tenga en cuenta las licencias médicas en el momento, en la actividad computada, y sobre todo en los concursos la gente lo solicita mucho para que no se tenga en cuenta estas licencias médicas, pero hay que saber que el artículo 50 y el artículo 100 no quiere decir que no a veces se informa que no corresponde, pero no quiere decir que no se justifiquen las licencias médicas, es que no se encuentran amparadas dentro de las establecidas en este artículo, ¿está? Pero no quiere decir que no se justifique ese periodo de licencias médicas, porque solamente son un determinado grupo de patologías las que están incluidas en este artículo, que son patologías agudas, que tampoco podemos empezar a detallar, pero no quiere decir que, porque cuando uno informa que no corresponde, no quiere decir que eso no se justifique y que no se entienda que sí, que la persona necesitó todo ese tiempo de licencia para su recuperación. Y también hay plazos establecidos para la presentación del artículo 50 y el artículo 100 desde su reintegro. Por eso es importante conocerlo y tenerlo y leerlo bien, para que después no sea presentado fuera de plazo, y también esto tenga que ser informado que no, porque fue presentado fuera de plazo, ¿no? Ahí lo que queríamos ver en el tema del cambio, ya sea tareas disminuidas, docencia indirecta, o incluso los traslados por razones de salud, no son, digamos, estáticos, no son estables. Como dijimos, la salud es un proceso dinámico, entonces esto también es dinámico. Generalmente el pasaje a docencia indirecta es por un año, y al año tiene que volver a ser evaluado. En el caso de lo que tiene que ver con algunas patologías que sí son crónicas, nosotros en la Junta muchas veces van a ver que solicitamos que se aplique esta circular 89 del año 2021, porque en ese caso no requieren volver a ser evaluadas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene una patología de la voz importante, que quedó con una disfonía de por vida, o quedó, no sé, incluso perdió la audición también muchas veces, que es algo que no se recupera, esa persona ya sabemos que no va a volver a la docencia directa, ¿tá? O sea que sí, esa persona podemos aplicar la circular, y no es necesario que todos los años la estemos citando a junta. Hay algunos casos que sí, puede ser por un episodio depresivo, estaba angustiada, cursó un momento de su vida que no podía ejercer la docencia directa, pero después al año siguiente se mejoró, está bien y puede volver. Lo mismo con tareas disminuidas, muchas veces se cayó, tuvo una fractura, y mientras hizo la rehabilitación no podía estar trabajando no agachada o haciendo, pero es por un tiempo, porque esto también hemos visto que hay mucha gente en tareas disminuidas y quedó en tarea disminuida por toda la vida, y no necesariamente. Hay patologías sí que son crónicas, como dijimos, algún problema de columna puntual, pero hay problemas de una lumbalgia, puede ser algo transitorio, que a uno le dure unos pocos días, o un mes, 2 meses, se mejora y después volver. ¿Tá? O sea que no siempre es para, todos los cambios son para siempre. Eso lo van a ver que nosotros a veces en la Junta informamos por un año, volver a ser evaluada en 180 días, tratamos de especificar para esto, para que ustedes también puedan poder, por ejemplo, si tienen a alguien hace muchos años en tareas disminuidas y ven que está mejor, o que la persona puede cumplir con el resto de sus tareas, bueno, lo pueden solicitar, la Junta Médica se podrá volver a evaluar cómo está su salud. Hay personas que a veces por el número de inasistencias vienen, y otras que a veces a nosotros también se nos pasan desapercibidas, digamos, esas personas que cambiaron a tarea disminuida y quedaron así por años, ¿no?
¿Tá? Entonces eso, bueno, que tengan en cuenta que podemos hacer este tipo de evaluación porque la normativa de la ANEP nos permite. Para que faltó una cosa que es importante, que hablamos también de la solicitud de prórrogas y reingreso. Creo que es importante que tengan en el momento de la solicitud el carnet de salud vigente, porque es un requisito que fundamental para la prórroga y el reingreso. Además, como ya habíamos hablado anteriormente, no tendría que tener un costo, digamos, para la persona tener el carnet de salud. Es importante que sepan esto porque muchas veces esto hace que las prórrogas se demoren, digamos, y se queden trancadas porque está faltando esa documentación. Entonces también para muchos de ustedes que son docentes y también para los que no son no docentes, porque después de los 70 años también deben de pedir prórroga, tienen que saber que tienen que tener el carnet de salud en el momento de la evaluación, ¿tá? Y también no tiene costo. Y la historia clínica se pide porque nosotros no tenemos acceso a la historia clínica electrónica de cada uno de los funcionarios, de su mutualista. Entonces, hay personas que a veces, aunque no tengan número de inasistencias, no quiere decir que no estén enfermas o que tengan patologías crónicas. Entonces, nosotros igualmente, por ejemplo, alguien que es hipertenso, que es diabético, aunque no tuvo faltas, nosotros nos interesa saber el estado de salud para ver si va a poder continuar haciendo esa tarea docente que sabemos que tiene un desgaste muy importante para la salud. Entonces, es necesario contar con la historia clínica también para la Junta para poder omitir la resolución, el dictamen, de prorrogar o no la actividad, o ya sea para el reingreso. Bueno, en cuanto a las condiciones y medio ambiente de trabajo, esto también está, ¿verdad?, por normativa, está establecido, como dijimos, en el decreto 127 del 14, donde habla de los servicios de salud en el trabajo y que tienen que tener que ver con la salud. La OIT es un organismo internacional del trabajo que desde el año 76 ya lo define a esto como un conjunto de factores laborales y extralaborales que expresan por la vivencia del trabajador, las relaciones que hay vinculadas entre la seguridad y la higiene, el ambiente de trabajo, la organización del trabajo, los tiempos de descanso, como también el tema de la remuneración. Todo esto tiene que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo y cómo influyen las condiciones en la salud también de los trabajadores y a su vez la vivencia y todo lo que trae el trabajador por extralaboral también influye a nivel del trabajo, ¿no? Nosotros hablamos, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con... te voy a silenciar porque creo que hay alguien que se le prendió el audio. Yo los había bloqueado, pero veo que... 66, 27. Ahí está, ahí lo silenciamos de nuevo. Les decíamos que estas condiciones y medio ambiente de trabajo, hablamos nuevamente de lo que son los factores de riesgo. ¿Se acuerdan que nombramos al principio los riesgos laborales? Y a modo de poder estudiarlos se hace esta clasificación. No quiere decir que sea estrictamente uno separado del otro. Esto está todo interrelacionado y ocurre la mayoría en forma simultánea, ¿no? Y todo eso va afectando nuestra salud. En cuanto al microclima laboral, habla de la iluminación. Esto tiene que ver cuando nosotros tenemos poca iluminación en un lugar de trabajo, muchas veces forzamos la vista para poder llegar a ver, o al revés, si hay una iluminación excesiva, también nos genera fatiga visual. Por eso termina, ¿no?, los trabajadores de pantalla. Si ustedes tienen mucho trabajo administrativo, van a ver que empiezan, por ejemplo, con lagrimeo, sensación de ardor, dolor en los ojos, y eso habla de estas condiciones de trabajo que hay que prestar atención a veces. Dentro del decreto 406, por ejemplo, está establecido cuántos son los luxer que se habla, o sea, la intensidad de la luz que tiene que tener según la tarea que nosotros hacemos. Si es una tarea administrativa, tendrá que tener una luz de determinada forma, o si es una tarea más de precisión, por ejemplo, van a ver en un bloque quirúrgico donde están operando, a veces hay unos focos reflectores impresionantes sobre el paciente, ¿verdad? Porque ahí 1 milímetro que corte mal puede determinar la vida de la persona. Entonces, es muy importante la iluminación. La ventilación, vimos la importancia de la ventilación, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Cuánto era importante mantener ventiladas las aulas, los salones.
para disminuir el riesgo biológico que podía ser las infecciones respiratorias, que ahora en invierno hay que mantener también igual, sigue digamos, estando presente ese riesgo, ¿no? el riesgo biológico siempre ha existido en la enseñanza, porque bueno, al trabajar con personas, eso está no solamente con personas, pero bueno, uno de los casos es trabajar con personas. Entonces la ventilación, todo lo que trajo el COVID, digo, las medidas de prevención del COVID, vinieron para instalarse y quedarse, digo, eso hay que mantenerlo, porque así como el COVID ya disminuyó, sigue circulando, pero no como era antes, pero bueno, también están todas las otras infecciones respiratorias que también tenemos que tratar de disminuir, o de la posibilidad de contagio. Además, bueno, ahora el Ministerio de Salud Pública incluso sacó un comunicado reforzando y reiterando las medidas de prevención. Y eso tiene que ver, bueno, con la ventilación, fue una de las medidas que se hizo hincapié durante la pandemia, y bueno, se tiene que mantener. Por eso la importancia de agrupar determinados riesgos para poder trabajar en ello. Ahí va. Después, otra de las cosas es la temperatura. ¿Cuánto influye el trabajar en un ambiente controlado, donde podemos tener un aire acondicionado para poner frío, poner calor, o no tener nada para calefaccionarnos en días muy fríos? O trabajar a la intemperie. Trabajar a la intemperie, o al revés, cuando hace mucho calor y nos sentimos sofocados porque no tenemos un ventilador, no tenemos... Esas condiciones de temperatura influyen mucho en el bienestar, incluso en la intensidad del esfuerzo que uno está haciendo. Si uno está en un ambiente controlado, la temperatura, o está, por ejemplo, a rayo del sol, ¿no? En 12 del mediodía, en enero, limpiando el patio, seguramente se va a sentir más sofocado, se va a sentir cansado, se va a deshidratar más rápidamente que si lo hace adentro, en un salón cerrado, lo hace en otro horario que no esté tan expuesto al sol o a esa temperatura. La humedad del lugar también es fundamental. Eso se llama, tiene que ver con el microclima. Después están los contaminantes, que como nombramos hoy algunos riesgos, dijimos los productos químicos, esos agentes químicos que tenemos dentro de las escuelas, ya sea el hipoclorito, los detergentes, tenemos incluso lo que tiene que ver con limpiadores para ilustrar muebles, ¿verdad? Todos estos productos también son productos químicos y que también tienen riesgos para la salud por intoxicación. Por ejemplo, pensemos en alguien alérgico, que son olores a veces irritantes, como puede pasar con el aguajane, ¿no? Con el hipoclorito. El alcohol, que se utilizó muchísimo, el alcohol en gel o el alcohol líquido. Por eso en estos casos es muy importante conocer las recomendaciones del proveedor para tratar de evitar que la exposición pueda generar un daño, ¿no? A veces uno le pasa, por ejemplo, usan hipoclorito que digo, no es, que no es concentrado, cómo se diluye. Entonces es importante conocer las fichas y las recomendaciones de cómo manipular todo este tipo de productos. Y sobre todo, bueno, si tienen personal a cargo, asesorar también al personal y en conjunto tener conocimiento de cómo hacerlo para que no se produzca un daño a la salud, ¿no? Eso serían los agentes químicos, que si bien en la educación no se está muy expuesto como en otros tipos de trabajo, pero bueno, también, como hablamos recién, hay algunas sustancias químicas con las que uno está en contacto. Después están los agentes físicos, que es el ruido, las vibraciones, las radiaciones. Que también hay toda una legislación con respecto a la exposición al ruido, de acuerdo a la intensidad del ruido, cuáles son los exámenes que se deben de realizar a los trabajadores expuestos. Después agentes biológicos, lo que vimos recién, virus, bacteria y hongo. Este es el grupo que integran entonces contaminantes, agentes físicos, químicos y biológicos. Ahí está, ahí lo que quería aclarar es en el caso de UTU, ¿verdad? Que tienen muchos talleres, o tienen talleres, por ejemplo, mecánica, carpintería, ahí todo lo que tiene que ver con productos químicos, físicos, el ruido, están muy expuestos. Ahí es muy importante que se trabaje con la seguridad y con mediciones ambientales, ver el ruido, el polvo, cuánto polvo se genera, la ventilación de esos lugares, cómo son, o sea, todo lo que tiene que ver con talleres y todos esos trabajos, incluso lo que es peluquería. Se trabaja mucho con formol, por ejemplo, para hacer los laseados progresivos, y otros productos que se utilizan para la belleza, para cosmetología. O sea, en las UTU, por ejemplo, manejan muchos productos químicos y agentes de ruido, más que de repente en secundaria, que también hay, obviamente los laboratorios de química, ¿verdad?, de física, manejan también este tipo de peligros en menor escala,
pero también están presentes. O sea que es muy importante conocer esos riesgos a los que están expuestos para poder saber qué correspondería, cómo actuar en cada uno de ellos. O sea, van a ver que después les vamos a contar que hay cursos específicos sobre los riesgos según el área en el que trabajan. ¿Tá? Esto es como algo general para que todos conozcan. Después la parte ergonómica y de carga física, que es la postura, y también tiene que ver con cómo manipulamos cargas, qué peso levantamos. Después los factores psicosociales, que acá vamos a hacer hincapié y vamos a profundizar en estos dos factores, sobre todo porque el grupo de ustedes, supongo la gran mayoría, como dijimos, o son docentes o hacen tareas de índole administrativa, entonces le damos a dar como un pequeño pantallazo, pero después van a ver que hay, yo les voy a dejar las fechas ahora y la dirección al final de qué días les toca específicamente el curso de promoción en salud y herramientas para los trabajadores de gestión. Después hay otro curso que es online, también 100% online, duran dos o 3 semanas, sobre auxiliares de servicio, en esto de cómo manipular los productos químicos, cómo hacer la preparación, o sea, lo que tiene que ver con hipoclorito, todo eso está en estos cursos para auxiliares de servicio y mantenimiento. Después tenemos otro específico para choferes, o sea, que según el trabajo o el puesto que uno desempeñe, estamos brindando algunos cursos. Para los docentes también está el curso de promoción y prevención de la salud ocupacional en docentes, o sea, donde van a poder profundizar estos temas específicos por tarea que desempeñan, ¿tá? Pero obviamente lo que queremos es que sepan que están todos estos riesgos y que hay que irlos tratando en la medida que los reconocemos, que es lo primero que tenemos que hacer para saber después cómo actuar. ¿Tá? Así que hacemos un resumen y vamos a hablar principalmente de lo psicosocial y la parte ergonómica. ¿Tá? Esto reconocerlo, vamos a hacer un poquito más rápido, sí. Ya son 1 hora. Bueno, que lo que dijimos, ¿no? La salud ocupacional, de qué se encarga, de tratar de disminuir, actuar en prevención, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Para eso se realizan distintas técnicas, medidas, como decíamos que van a ver, se mide el ruido, se miden los productos químicos. Para la parte ergonómica también se hacen estudios, incluso la ergonomía en sí es una licenciatura específica. Hay personas que son ergónomos, o sea, estudian muchos años, 4 años, para poder saber exactamente cuál es un puesto ergonómico y qué es lo mejor para cada uno, eso se estudia. ¿Tá? O sea que a veces no es tan simple como parece que uno dice, una silla y una mesa ergonómica. Bueno, no es solo eso, hay mucho más que ver que tiene que estudiar la ergonomía, o sea que es un poquito más complejo. Es más profundo, sí. ¿Tá? ¿Y cuál era la importancia de traer estos temas entonces en los que tienen personal a cargo, ¿no? En liderar esa gestión de cambio? O sea, ¿cuán importante es que la persona que está a la cabeza o que toma las decisiones en un puesto de trabajo sea quien tome como ese mando de liderar ese cambio hacia la prevención, no solo para disminuir el ausentismo que muchas veces vemos en nuestro lugar, varios trabajadores, por ejemplo, con problema de lumbalgia? Yo tengo varios auxiliares de servicios con patología de columna y con lumbalgias y lumbalgias, y vemos que se sigue trabajando con el trapo de piso, escurriendo, con un lampazo común, ¿verdad? Y bueno, hoy por hoy en el mundo del trabajo se ha visto que es mejor y logra disminuir las patologías de columna el tener, por ejemplo, una mopa con un palo largo para que la columna no tenga que ser flexionada al momento de limpiar los pisos, que tenga que tener un carro de limpieza para que no manipule las cargas y no esté trasladando el balde por toda la escuela, sino que lo hace con un carro. Eso implica a veces un gasto, pero que vamos a ver que es mucho menor ese gasto en un carro o en una mopa que en salud, porque en salud muchas veces esto lleva a tener después muchas personas con cambio de tarea, muchas personas que no están habilitadas, y de todo el gasto en salud que implica para el mismo funcionario, ¿no? No solo la pérdida de sus capacidades, que incluso repercuten en su vida diaria, en su familia, ¿no? Sino además laboralmente. También hay personas que pueden quedarse sin trabajo porque no pueden, o las tenemos que jubilar precozmente, personas jóvenes, por un problema de salud que adquirieron trabajando, o que el trabajo no siempre es el que causa la enfermedad, sino que agrava. Si alguien ya viene con un problema de columna y además le damos condiciones de trabajo, lo mandamos a levantar pesos mayores de 25 kilos, le mandamos, ¿no?, a hacer tareas en las cuales la persona no está capacitada o no sabe hacer correctamente cómo manipular esa carga,
puede lesionarse más la columna. Entonces hay condiciones de trabajo que pueden agravar ese problema de salud. ¿Tá? Alguien que sea un asmático, y lo ponemos a trabajar, por ejemplo, dentro de un taller de carpintería donde hay mucho polvo, sin una máscara, ese asmático va a vivir con crisis de asma, va a vivir faltando, porque tiene crisis de asmática reiterada. ¿Puede ser un asma ocupacional? Sí, podría ser, hay que estudiarlo. Pero lo que es seguro es que ese asmático no puede seguir trabajando en un ambiente lleno de polvo. ¿Tá? Habrá que revisar la ventilación del lugar, si hay un extractor, si correspondía una campana, si correspondía que esta persona está apta para esa tarea o no, o de repente le tenemos que dar una máscara con filtros. O un equipo de protección personal también, ¿Tá? Porque eso es otra cosa, ¿no? Si no podemos mejorar el ambiente o la máquina o la herramienta, también, bueno, proveerle a la persona los medios del equipo de protección personal que haga que disminuya la exposición a esos determinados riesgos. Esto también está reglamentado en el 406 del año 88, donde se establece esta ley, y reglamentada por este decreto, que todos los empleadores son los que tienen la obligación de proveernos nuestros elementos de protección personal. O sea que en este caso, todos los que trabajamos en ANEP, debería de ANEP, si alguien necesita un par de guantes para que es la tarea de limpieza, si necesita ¿no? Una máscara para los que trabajan con polvos, tener todos estos elementos de protección personal, los tiene que proveer el ANEP, porque es nuestro empleador. ¿Tá? Habrá que hacer la solicitud correspondiente, tal vez por nota, tengamos que elevar, pedir la evaluación, para que vean, por ejemplo, en un taller de carpintería, tienen que tener sí o sí este tipo de máscaras, ¿no? O la ventilación, sea al aire libre, si tienen, cómo es que se trabaja, eso lo tienen que solicitar, si es que no lo tienen ya instalado, porque muchas veces ya lo tienen, pero a veces si no lo poseen es muy importante que los que están liderando esto y ven que hay de repente varios trabajadores que vienen y les comentan a ustedes, mirá, yo estuve trabajando, me dio un ataque de asma, me dio tos, y hay varios que están pasando por lo mismo, o se certifican varios, se enferman varios de lo mismo, generalmente puede haber algo en el lugar de trabajo que pueda estar influyendo. Si ustedes están alerta y ya conocen esto de los riesgos laborales y las condiciones, puede ahí generarnos la duda de, ¿será por el lugar de trabajo? ¿Habrá algo acá en nuestro trabajo que les está generando este problema? ¿Cómo podemos cambiarlo? Entonces ahí pueden, sabiendo esto de mandar una nota, generar un expediente, a veces acá el servicio médico nos han mandado expedientes solicitando la valoración de un trabajador o de un lugar, ¿no? Nos ha pasado que a veces nos han pedido saber cómo actuar frente a tal situación en un lugar de trabajo. Porque hay una cosa que también es importante, que no sé si todo el mundo sabe, que se generó también, se creó, digamos, la Dirección Sectorial de Salud. Esta dirección es una dirección nueva que está vinculada a todos los aspectos de la salud, tanto a nivel de trabajadores también como a nivel de alumnos. Esta dirección sectorial también es muy reciente, entonces también si hay problemas que ustedes piensen que puede estar vinculado a la salud, también pueden contactarse con la dirección sectorial, que ya les digo, abarca más áreas, no solamente la salud de los trabajadores, sino también tiene que ver con la salud de los estudiantes. Y bueno, liderando lo que llamamos la cultura preventiva, los objetivos van a ser lograr cambiar actitudes, comportamientos, evitar conflictos, ¿no? Si nosotros lo que decíamos, notamos que alguien no está pasando por un buen momento de salud, cómo actuar, qué hacer con ese trabajador, porque a veces ese trabajador que está mal puede distorsionarme todo el ambiente de trabajo, distorsiona todo el resto de los compañeros y a todos nos genera cierto problema. Entonces a veces decir, bueno, ¿cómo actúo con este trabajador que está generando un conflicto a nivel general? Y bueno, ahí es que también pueden pedir la valoración y bueno, y ver cómo podemos mejorarlo. Conseguir un equipo comprometido, generando confianza, porque muchas veces los trabajadores que sienten que los están cuidando, ¿no? Cuando alguien a veces se acerca a decirle, ¿estás bien? ¿Crees que podemos mejorar algo? O vamos a pedir la evaluación del servicio médico para ver cómo estás, qué es lo que te está pasando. Eso es bueno también, porque el trabajador se siente cuidado, se siente protegido y también logra mejorar la confianza
de esas personas que uno tiene a cargo, porque ve que el otro se preocupa para que no se enferme o que esté bien la otra persona. Y logra finalmente disminuir el ausentismo. Es como una consecuencia positiva que muchas veces, a veces es solo la meta, disminuir el ausentismo, es el objetivo, pero no, el objetivo siempre es cuidar y prevenir. Ahí está, y que esto obviamente va a traer como esa otra consecuencia, ¿no? Pero para disminuir el ausentismo hay todo un paso intermedio que tiene que ver con la salud y la mejora de la salud de las personas. Ahí está. En cuanto a los riesgos, entonces, como dijimos, el riesgo psicosocial y el estrés laboral está muy relacionado en la tarea docente y todos los que trabajamos con personal a cargo, con público, ¿no? Todos los que trabajamos con sujetos, claro, porque ¿qué pasa? Todo el trabajo en sí, hay muchas personas que tienen un objeto de trabajo, ¿no? Como dijimos, un carpintero, su objeto de trabajo será la madera con la cual la va a trabajar para generar un mueble. Nosotros trabajamos con personas. Las personas, eso ya de por sí, el trabajar con un sujeto, significa un estrés mayor. Todas las personas que trabajan con personas tienen ese estrés y ese riesgo psicosocial más aumentado que cualquier otro trabajador. ¿Tá? Que también está presente el riesgo psicosocial, pero en estos trabajadores es mayor. En la educación, en general de la educación, es mayor. Lo que se llaman los factores de riesgo, existen los factores de riesgo psicosocial, que ahora vamos a hablar un poco de qué se trata, lo que tiene que ver con factores de riesgo psicosociales, que en caso de que no se atiendan, no se corrijan a tiempo, pueden ser generadores de estrés. Y estrés, que hablamos de estrés patológico, digamos, porque no siempre cuando hablamos de estrés hablamos de enfermedad o de patología, ¿no? Porque como dijimos al principio, el estrés es una reacción fisiológica que normal en las personas, que muchas veces nos permite salir adelante, y bueno, y desde hace muchos años, desde la época de las cavernas, digamos, el estrés era necesario para la supervivencia, ¿no? Frente a un estímulo o a un miedo, lo que se hacía era poder, la huida, digamos. Esto nos permitía poder huir, digamos, frente a una situación de peligro, de miedo. En el caso de ustedes, por ejemplo, con personal a cargo, también tienen un riesgo psicosocial aumentado, o sea, se estudió y se sabe que todo el que tiene personal a cargo, ese riesgo es mayor, porque a su vez tiene una responsabilidad mayor. Entonces, esa responsabilidad viene de la mano de aumentar el estrés del trabajo, ¿no? El compromiso que uno tiene es mayor y eso también repercute más en nuestra salud. De hecho, muchas veces el que sufre el infarto, el que tiene, ¿no?, ese problema de hipertensión aumentada y puede hacer hasta un ACV, o fuma más, toma más, tiene que ver con las personas que están con personal a cargo, ¿no? Directores, pero a nivel empresarial, hablo no solo dentro de acá la ANEP, o sea, en general, las personas que tienen personal a cargo porque tienen todos los problemas personales más todos los del resto que tienen a cargo, que también repercuten en ellos. Entonces el contenido del trabajo, el puesto de trabajo, también influye mucho el grado de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de la probabilidad de que este riesgo sea más o menos dañino, tiene que ver también con eso, con el tipo de la condición, y la capacidad, la necesidad, la cultura del trabajador. Van a ver que hay personas que con muy poquito se estresan mucho y otras personas de repente tienen una mayor resiliencia por su historia de vida, por su cultura, porque tienen otras herramientas o adquirieron otras herramientas de cómo manejar esas situaciones de estrés, o aprendieron. Van a ver que hay cursos donde también se estudia sobre liderazgo, sobre cómo resolver conflictos, ¿no? O sea, tienen otra formación, digamos, para poder manejar esas situaciones de estrés o que les repercuta menos. Y otras personas tienen muy poca formación personal o de historia de vida para resolver conflictos. Entonces es real que hay personas que uno puede pensar que es algo simple y le afecta muchísimo y a otros le afecta menos. O sea que la capacidad y la cultura de cada uno también influye en cómo nos repercute estos problemas o los riesgos psicosociales, ¿tá? Esa influencia, la experiencia vivida de cada uno. Generalmente las personas que han sufrido muchas situaciones de estrés a lo largo de su vida, a veces van adquiriendo esto, ¿no? La resiliencia, van aprendiendo a resolver conflictos más que aquella persona que nunca le pasó nada y de repente le pasa una situación que no sabe cómo manejarlo porque nunca estuvo expuesto a esa situación, ¿tá? Se entiende que eso influye mucho la experiencia personal de cómo resolver las cosas. Y en esto del estrés,
muchas veces tiene que ver con esto, con la exigencia psicológica. ¿Cuáles son aquellos riesgos que si están presentes, o aquellas características que son nocivas o que influyen en cuanto a identificar cómo podría, cuándo decimos que el riesgo es mayor? Una de ellas, como dijimos, la exigencia psicológica. Otra es la falta de influencia y de desarrollo, cuando no tenemos margen de autonomía, cuando estamos muy atados en cuanto a la toma de decisiones. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no me permiten, no, yo solo tengo que hacer esta tarea y tengo que decidir esto, no puedo, o sea, tener poca autonomía para actuar es un factor de riesgo, o sea, hace que el factor de riesgo psicosocial sea mayor. Cuando sentimos que nuestra opinión no es válida, o que no sirve, o que no es tenida en cuenta, esto también hace que la persona se sienta también, como que la autoestima de la persona también sea baje, digamos. Entonces, cuando pasa lo contrario, la autoestima aumenta también, con los tiempos de trabajo, cuando tenemos un tiempo determinado para realizar determinada tarea, cuando trabajamos bajo presión, cuando tenemos que ahí va a callar las opiniones, cuando tenemos que reprimir los sentimientos, muchas veces el poder hablar con otra persona, expresar lo que sentimos, eso también ayuda, es facilitador, es favorecedor para el otro. Entonces, cuando uno, si bien uno lo puede sentir uno como líder de un lugar, pero también es importante que se conozca de cómo tratar también a las personas a las que tenemos a cargo, que también pueden tener ese sentimiento, ¿no? Y el tiempo de trabajo, los descansos también influye, cuando se puede poner los límites, digamos, cuando poner límites, los tiempos de trabajo. Son todos elementos que tienen que ver con la cantidad de trabajo, la calidad del trabajo y el contenido de trabajo, ¿no? Ahí está, y esto del horario adaptar a las necesidades familiares es muy importante también, ¿no? Y las vacaciones, como cuándo me puedo tomar licencia o no me puedo tomar licencia, puedo tomarme el descanso, la media hora o no. Vemos que hay gente que realmente no almorzó y son las 5 o 6 de la tarde y no ha podido comer. O sea, todo eso influye y es un factor de riesgo mayor para que desarrollemos algunos problemas de salud, sobre todo mental, es la que tiene que ver con el riesgo psicosocial. La falta de apoyo, calidad de liderazgo lo nombramos, la escasa compensación, falta de respeto, ¿no? Cuando se provoca esa inseguridad contractual, o sea, no es lo mismo la persona que ya tiene un cargo fijo, o lo que hablamos acá, ¿no? El que es, en el caso de la docencia, el que es efectivo, o el que es interino y año a año va a tener que estar viendo dónde voy a elegir, cuántas horas voy a tomar, o sea, ese tema genera también un mayor estresor, el que es contratado, el que es tercerizado o el que es efectivo. O sea, el modo de contratación influye mucho en el riesgo también psicosocial. Cuando no hay un salario muy bajo, nosotros vemos que muchas veces hay personas en un mismo cargo con sueldos muy distintos, lo vemos con el personal tercerizado, lo vimos con la pandemia, no es lo mismo que gana el auxiliar de servicio de ANEP o cuando tenemos uno contratado por una empresa tercerizada. Seguramente el sueldo de la tercerizada es muy bajo, las condiciones de trabajo son otras y los derechos también, ¿tá? Entonces, eso hace que la persona también repercuta en su salud esas condiciones de trabajo que van a ser distintas porque tienen un salario de repente muy bajo o una inseguridad laboral, contractual. La doble presencia habla sobre todo, es un tema de género y se ha visto por un tema cultural, sobre todo en las mujeres tienen como ese rol de cuidador, y también dentro de la ANEP, por ejemplo, vemos que la población que tenemos de nuestros trabajadores, la mayoría son mujeres. Digo, por suerte hay muchos más hombres, profesores y docentes, maestros, ¿no? Varones, pero culturalmente siempre son más el número de mujeres. Lo mismo pasa con el cuidador. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con que estaba asociado que la educación y los cuidados estaban a cargo de las mujeres. Entonces se genera lo que se llama la doble presencia. Además de todo eso está el trabajo doméstico, porque también hay como una cultura a veces en las familias, por suerte ya no, iba cambiando, de que el hombre en la casa o la mujer se tiene que encargar de las cosas. Pero cuando tenemos ese doble rol, es mayor todavía la exigencia, ¿no? Encargarnos del cuidado de los hijos, de la familia y a su vez del trabajo. ¿tá? Y es ese trabajo, el doméstico, que es el no remunerado, y ese que también influye muchísimo en nuestro rol, en nuestro trabajo, ¿no?
Entonces, algunas de las estrategias que pueden ser de afrontamiento para esto que se pueden plantear es realizar ejercicio físico. El ejercicio físico no solo es la salud cardiovascular, como lo vemos en la Semana del Corazón, para disminuir la hipertensión o tener problemas cardíacos, sino también para la salud mental y para lo que tiene que ver con el estrés, disminuir la cantidad de estrés, el hacer un ejercicio físico diario, y sobre todo si es al aire libre, mejor. Nos va a permitir bajar más ese grado de estrés, que logramos pensar mejor. Muchas veces si hay algo que nos está preocupando, salir a correr un rato, salir a caminar, dar una vuelta, y después podemos a veces tomar la decisión mejor porque realmente el ejercicio nos ayudó a aclarar las ideas para disminuir esa carga de estrés que nos estaba como trancando o no permitiendo ver la salida. Tener un proyecto de vida y de trabajo, o sea, al plantearnos pequeños objetivos, no grandes objetivos, pero sí pequeños objetivos, ya sea un fin de semana, tener un momento libre para uno, ya sea ir a ver una película a un cine o sentarnos frente a la televisión a ver una serie que les guste ver, o sea, tener ese pequeño proyecto de algo para hacer siempre, pero algo saludable, algo que a ustedes les guste, que les motive. Porque si yo tuve toda una semana de trabajo arduo y muy complicado, planificarme un fin de semana o tener un momentito para mí, para hacer lo que a mí me gusta, una salida o algo, eso ayuda. Y también en la vida en general, tener algún objetivo, ya sea algún otro curso que les guste hacer, promocionar o mejorar su calidad de trabajo. O sea, en el trabajo también se habla de tener esos proyectos o programado alguna actividad, está bueno. Mejora la capacidad de extroversión entre grupos de afectos, desarrollar habilidades de afrontamiento, puede ser con distintas técnicas, como dijimos, con psicoterapia, que también nos puede ayudar, con el control de las emociones. No es que uno tenga que aprender a controlar o reprimir las emociones, sino es cómo, lo que hablábamos, ¿no? Cómo manejarlas. Cómo manejarlas, o sea, incluso no solo las nuestras, sino que ustedes tienen personal a cargo, dijimos, cómo contener a la otra persona cuando viene a plantearles un problema y se les pone a llorar, o les da una crisis, ¿no? de llanto, de pánico a la otra persona, cómo la puedo contener, cómo la puedo ayudar, y cómo esas emociones me pueden o no perjudicar a mí también, ¿no? El que yo recepciono los problemas de todo el mundo, esto que yo les decía, me va a repercutir. Entonces ese control o cómo aprender a trabajar con eso se hace por medio de distintas técnicas, con el apoyo de un profesional, de un psicólogo, ¿verdad? Alguien que nos puede brindar esa ayuda, y está bueno pedirlo, o saber. Ahí va a identificar cuando estamos necesitando ayuda, y bueno, y hacer eso, ¿no? Solicitar ayuda, además, bueno, ya sabiendo también lo que habíamos hablado al principio, de la posibilidad que tenemos nosotros de ser, para los docentes, de tener prioridad en los prestadores de salud para la atención de la salud mental. Y maximizando ese apoyo social y también familiar, ¿no? A veces el decir, el hablar, ¿no? Tener espacios de lo que llamamos de liberación colectiva, o poder incluso entre ustedes, ¿no? Hablar y decir, mira, me está pasando tal cosa, ¿cómo puedo hacer? A veces solo con escucharlo y a dónde dirigirlo, esto de decir, bueno, va a su psicólogo, va a su psiquiatra, o incluso aquellas personas que están muy depresivas, y si vienen, también hay talleres sobre esto, sobre salud mental y prevención, sobre todo el suicidio, ahora en el mes de julio, que pueden llegarles personas a decirles tengo ganas de morir o me quiero matar, no le va a decir, pero generalmente puede que también les plantee. Entonces ahí, saber a qué redes de apoyo yo puedo dirigirme, incluso tendré que llamar la emergencia médica, ¿da? De esa persona, por si la persona rompe en llanto y me plantea que tiene una idea suicida, yo tengo que llamar a la emergencia, dejarlo quieto, tranquilo, en un lugar apartado, que se desahogue, que llore, pero voy a llamar a la emergencia. Y si tiene cobertura de emergencia móvil, va a venir la móvil y seguramente lo trasladen a una puerta de emergencia para que lo vea un psiquiatra que hay de guardia y que lo tendrá que ver y evaluar si puede volver a su casa o no, o queda internado y empezará un plan tratamiento terapéutico, ¿está? O sea que es muy importante ese conocimiento y cómo actuar ustedes frente a esa situación. Después, en cuanto a riesgo de carga física, dijimos que está todo el tema de, en el caso de visualización de pantallas o tareas administrativas, todo lo que tiene que ver con patología de columna, muchas veces asociada a la falta de ergonomía de los puestos de trabajo, se genera con mucha tensión en la espalda, en los brazos, en el uso del mouse. Acá está el dibujito
que muestra, ¿no?, los ángulos de inclinación. Generalmente hablamos de 90 grados para codos y rodillas, la espalda recta, pegada al respaldo de la silla, ¿tá? Pero a su vez, acuérdense que influye todos los otros factores, ¿no? Hablamos del microclima, de lo social, porque si yo estoy sentado precioso, pero estoy con muchísimo trabajo, el cual excede mi capacidad, seguramente estoy con un estrés muy impresionante y va a estar muy alto ese riesgo, y me voy a contracturar y me va a terminar doliendo la espalda, pero no porque estaba mal sentado, sino porque estaba trabajando en una situación de estrés muy importante, con una demanda mayor a la que yo podía manejar, y bueno, me generó una contractura cervical, que muchas veces no es por la postura, sino por el riesgo psicosocial. Entonces, como ven, están muy relacionados. ¿Influye? Sí, influye el tener una buena silla o una buena mesa, pero influye todo lo demás también, ¿tá? Las patologías de columnas también vimos que son de lo más frecuente dentro de los problemas de certificaciones, o cuando hicimos estudios acá en el servicio médico sobre certificaciones médicas, cuáles eran las patologías que más afectaban a los trabajadores de la educación, y se vio en determinados estudios que son las patologías respiratorias, las osteoarticulares también, sí, son de las más presentes, y tienen que ver con todo esto que hablamos, son multifactoriales la mayoría de las patologías de columna, y tiene que ver no solo por la postura, por hacer esfuerzos, sino con la organización del trabajo, los tiempos, cuántas horas trabajo, 12 horas, 6 horas, 8, repercute diferente, ¿tá? Y puede generar patologías crónicas invalidantes incluso. Claro, acá lo importante es que también ustedes sepan que se están haciendo talleres de cómo, para auxiliares de servicio, por ejemplo, que muchas veces tienen que mover carga o desplazar carga, de cómo hacer la tarea, cómo hacer la tarea de esfuerzo para que esto tienda a disminuir, digamos, las repercusiones en la salud, ¿tá? Entonces es importante que sepan eso también, que existen talleres que se han venido haciendo durante la pandemia. Se hicieron muchos talleres para capacitar a auxiliares de servicio en cómo desempeñar su tarea para que esto no influya negativamente en su salud. Y una de lo que se capacita y se enseña es cómo mover la carga, cómo desplazar la carga, porque eso es muy importante y ayuda a prevenir, por ejemplo, hernias de disco luego de hacer un esfuerzo importante. Pero además saber cuánto es el máximo también permitido de carga, porque también hay una legislación y un decreto que también establece cuánto es la carga permitida, cuánto es hasta 25 kilos, y bueno, en caso de peso mayor a 25 kilos siempre se tiene que pedir ayuda. Por este decreto inhabilita, digamos, a que se levante cualquier persona levante peso mayor a 25 kilos solo. Existe entonces toda una reglamentación también con respecto a esto, y en estos talleres de capacitación auxiliar de servicios se enseña todo esto, a manejar la carga, a manejar productos químicos, y además, bueno, que también todo esto, como vimos, también los riesgos psicosociales también influyen en lo que tiene que ver con la patología de columna de las personas. Entonces, si aumentamos estresores, el daño va a ser mayor. Por eso, por un lado o por el otro, y tratando de disminuir aquellas cosas que pueden afectar la salud. Ahí está esto, lo que hablaba Fabiana, cómo se determinan las cargas, ¿no? De 25 kilos, cómo manipular la carga, la postura, como dijimos, y la organización del trabajo también influye en la carga física, o sea, la cantidad de horas, el trabajo, la autonomía, todo esto que hablamos, las pausas, que se puede hacer pausas, los descansos, y qué hacemos durante el descanso. Hay algunas pausas activas que van a ver que incluso los trabajadores de oficina se hacen, para poder ayudar. Esto también lo vemos en el curso de promoción para gestión, ¿tá? Si ustedes quieren después profundizar en esto, en el otro curso que dura 3 semanas, hablamos un poco de carga física estática, que tiene que ver con eso, con los trabajadores de pantalla y la postura, las tendinitis que se producen a veces por uso de teclado, por el uso del mouse de forma incorrecta. Entonces, ¿cuáles son las mejores medidas preventivas? Y ya vamos como redondeando para que después ustedes puedan hacernos las preguntas, todas las que tengan allí para hacernos. O quieran hablarlas, si las quieren hacer por el chat, o si prefieren hablarlas, las podemos hacer, les habilitamos el micrófono para que lo puedan hacer. Hablamos de la capacitación, entonces, como esa herramienta fundamental para trabajar en prevención. Cuanto más sabemos, más podemos atacar el problema. Si desconocemos cuál es el problema, imposible poder hacer nada. O sea que lo primero es capacitarnos, como están haciendo todos ustedes, estar acá, poder empezar a conocer cuáles son los riesgos, qué es la salud laboral, de qué se trata, y cómo poder trabajar en eso.
el diseño de los puestos de trabajo, los equipos, las herramientas, que esté adaptado a las características de las personas y la tarea que realiza. Por ejemplo, la silla, como dijimos, es ergonómica, pero hay una silla, si es una persona súper obesa o que tiene un problema de sobrepeso, una silla común no le sirve, por más que tenga rueditas, que tenga respaldo lumbar. Hay sillas que son específicas para personas de más de 150 kilos. Esas sillas tienen que tener, por ejemplo, más ancho. Ha pasado que a veces tienen posabrazos y la persona no entra en la silla. ¿Tá? Obviamente que por su salud sería mejor tratar ese problema de obesidad y demás, pero nosotros en el lugar de trabajo capaz que tenemos que brindarle una silla que soporte el peso que tiene esa persona y esté adaptada a sus características físicas. ¿Tá? Eso es un ejemplo claro que pasa. Después, facilitar la participación de los trabajadores en la búsqueda de soluciones. O sea, en estos cambios de los modelos participativos, y que también lo nombramos al principio, pero capaz que al pasar, están las comisiones bipartitas y las comisiones de seguridad, que dentro de la ANEP hay varias, ¿no? A través se utiliza un representante de los trabajadores que podrá ser sindicalizado o no, y por representantes de las distintas distintos consejos, digamos, de por primaria, por UTU, por secundaria, se generan estas comisiones paritarias para tomar decisiones. Pero a su vez ustedes dentro de su ámbito, de su pequeño centro, que puedan tener 20, 30 personas a cargo, pueden también generar, y seguramente generan, porque de hecho se generan muchas instancias, ¿no?, de coordinación, de reunión docente, con ustedes, con los directores, en toma de decisiones, pero no solo en cuanto a lo laboral, sino sería bueno que se empiece a implementar en cuanto a los temas de salud. ¿Tá? No solo sé que se reúnen, por ejemplo, para planificar el año, qué medidas, qué vamos a hacer, qué tarea, pero para el tema de salud también está bueno que se puedan generar esas instancias de ver cómo estamos trabajando, qué es lo que necesitamos, si hubo un accidente en ese lugar de trabajo, esto que yo les decía, la escalera, bueno, capaz que varios empiezan a decir, sí, yo vi que eso estaba mal y que había que mejorarlo, pero no dije nada, me callé. Entonces esto surge de esos ámbitos, de esas charlas que se puedan generar en los lugares de trabajo sobre salud laboral. ¿tá? No sobre temas laborales, sino sobre temas de salud principalmente, cuando hablamos de tener esa interacción. Pero a su vez, el consultar, el que las personas, como dijimos, puedan emitir su opinión, es algo favorecedor para disminuir el riesgo psicosocial, ¿no? Y bueno, y después todo lo que tiene que ver con la parte de carga física, dijimos el ejercicio, fortalecimiento, la adecuada postura, el levantamiento de peso y todo lo que tiene que ver con eso, ¿está? Dentro de lo que es formación, como les decía, esto es un pequeño calendario que tenemos de lo que tiene que ver con salud, pero van a ver que en la plataforma de formación, si ustedes entran en esta página capacitación.anep.edu.uy, van a encontrarse con una página que hay material de repositorio, donde ustedes pueden ver todas las charlas que han habido del Departamento de Formación. Y dentro de salud, por ejemplo, estamos en esta de hoy, pero ahora julio empieza y termina el cierre de inscripción ahora al 26 de junio, tienen tiempo, o sea que ustedes pueden decirle a los trabajadores que están con ustedes que hay cursos que son virtuales, que se pueden anotar para la salud de auxiliares de servicio, para que les enseñemos esto, ¿no? De cómo manipular la carga, cómo hacer la dilución del producto químico, cuándo tiene que usar guantes, cuándo no, y después para la prevención de la salud docentes también, y también para lo que es funcionarios administrativos y de gestión, que hablamos de esto de la ergonomía, del puesto, la organización de la tarea. Son las mismas fechas, todos terminan el 26 de junio la fecha de inscripción, o sea que pueden decirles que se anoten a través de la plataforma, están allí, y si no, a través mismo de la página de ANEP. Ustedes entran acá, actividades de formación, esta es la página principal de ANEP, anep.edu.uy, donde ustedes entran en personal de gestión o personal docente, van a ver que está esta lengüeta que dice formación y actividades de formación, y acá están todas estas actividades. Ven que hay distintos tipos, ¿no? Lo de reanimación cardíaca que se hizo la semana pasada. Durante el mes pasado se hicieron talleres de sensibilización sobre reanimación cardíaca básica. Pero bueno, hay que estar atento también porque después van a empezar a haber talleres específicos para capacitación en reanimación cardíaca básica, donde van a obtener un certificado de personas capacitadas en caso de que haya una situación de paro cardíaco, cómo poder actuar. Ahí está. Y después, como ven, hay otros seminarios que no los damos nosotros, lo dan la parte de psicología,
que tienen que ver con, por ejemplo, hablemos sobre acoso moral laboral o moving en el ANEP, estos ya creo que ya fueron estos cursos, ya cerraron los periodos de inscripción, pero digo, para que estén atentos que hay muchos ahí de apoyo y de liderazgo, de toma de conocimientos, capaz que ustedes ya hicieron algunos de estos cursos, son gratuitos, son online, o sea que no tenemos que movilizarnos la gran mayoría para hacerlos. Y bueno, y después dejarles como algunos ejercicios básicos, que esto también es bueno que ustedes lo tengan, y saber que en la pausa activa que hablamos laboral, cuando en esa jornada de 8 horas muy larga, es bueno poder hacer esto, ¿no? Ejercicios de estiramiento, realizar círculos, estirar lo que tiene que ver los hombros, extender la espalda, flexionar las piernas, todo lo que tiene que ver con mejorar la postura, la pausa activa también es fundamental para eso. ¿Está? Bien, y estas son un poco las referencias bibliográficas que ya hablamos. hemos hablado hoy temprano. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahora dejamos abiertos estos 30 minutos para tener la posibilidad de preguntas, las que quieran hacer. Sí, perdón, me gustaría hacer una consulta y una observación. Bien, La consulta es la siguiente, me presento, soy Karina Catau, yo trabajo en gestión previsional de primaria, hemos estado muchas veces en contacto con Fabiana cuando ella estuvo a cargo de la dirección justamente de la parte de salud laboral, sobre todo con el tema de seguimiento de incapacidades y subsidios cuando se tenían que hacer las juntas médicas y demás. Me generó la siguiente duda. Nosotros, es muy común que cuando un funcionario o funcionaria se enferma se certifique, pero también tenemos muchos funcionarios que cuando transitan temas de salud no se certifican y siguen yendo a trabajar. Y eso a veces lo detectamos cuando hablamos con la persona porque se va a asesorar por temas jubilatorios. En esos casos, no desde gestión previsional, sino los jefes directos, cuando piden, justamente haciendo referencia a lo que ustedes planteaban, cuando nosotros vemos, más allá de que la persona no se certifique, y vemos un funcionario que no está bien, que está yendo a trabajar a pesar de estar enfermo, y que el tema justamente de estar expuesto al tema laboral lo perjudica más, cuando se solicita una junta médica, si esa junta médica ve que esa persona no está apta para trabajar, ¿se empieza a aplicar el protocolo de incapacidades? Porque fue algo que me quedó, o sea, más allá del tema de ver una docencia indirecta o tareas disminuidas, ¿se puede llegar a esa conclusión a través de esa junta médica? Porque en realidad ahí eso generaría una instancia determinante, ¿no? Con No. Bien, es solo porque asesoramiento. además, claro, porque aparte que Bien. uno esté enfermo puede ser momentario, como Transitorio. hablábamos, ¿no? De que es dinámica. No, hablo de cosas, de cuestiones Si vemos crónicas que e irreversibles. a veces puede pasar a alguien que tuvo, no sé, un accidente de tránsito y quedó con una hemiplegia, una secuela muy importante, y capaz que sí, nosotros ya en la primera junta médica podemos decir que está incapacitado. Lo que pasa es que lo que hay que tener presente es que nosotros no incapacitamos, es BPS el que incapacita. Sí, lo tengo claro. Es lo que da la incapacidad. Ahora que claro. nosotros podemos hacer, asesor, porque lo que hacemos es, cuando nosotros decimos, bueno, pase a gestión previsional, o cuando decimos una incapacidad, lo que hacemos es asesorar a la persona y decirle, bueno, que no puede seguir trabajando, ¿está? Por lo menos, a veces uno ve que es una incapacidad total, que no va a poder reintegrarse, hay otras veces que puede ser el subsidio transitorio, que pasan 3 años. Nosotros en la junta médica sí podemos decidir que la persona tiene una incapacidad y que debe ser evaluada por BPS. Que no sabemos si después BPS coincide con nosotros, ¿no? Porque lo vemos muy seguido, que nosotros sabemos que esa persona no puede seguir trabajando, va a BPS y BPS no lo incapacita, bueno, y tiene que volver a trabajar. Y bueno, ahí se tiene que hacer una readecuación de tareas para ver en qué puede la persona trabajar, sí o no. Pero sí, la junta médica de acá puede decidir que, bueno, que esta persona tiene que ser evaluada por una junta de médica de BPS porque entiende que no puede seguir trabajando. Claro, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que BPS aplica, si bien son juntas médicas también, lo que se llama un baremo que maneja BPS. Que es lo que determina si se tiene un subsidio o una incapacidad. Y es cierto también, perdón, que muchas veces no coincide con la visión que tiene la Junta Médica de Codicen. Por eso preguntaba si ahí se aplicaba el protocolo, porque lo que pasa muchas veces a nivel de los desconcentrados es que se da un plazo para que la persona inicie el expediente, BPS se expida y demás. Pero si BPS concluye en que esa persona, el porcentaje de baremo que tiene no le ayuda a configurar o un subsidio o una incapacidad, muchas veces se termina sumariando y cesando a esos funcionarios. No se buscan otros caminos alternativos. Por eso la pregunta de si se aplicaba el protocolo
A veces Y en bueno, los como menos decíamos, casos, pero se da. a Ujú. veces, por ejemplo, una limitante que tiene que ver con un tema administrativo nos pasa con los docentes interinos. ¿Tá? Ujú. Si es un docente efectivo, nosotros la mayoría de las veces, si no está apto para su tarea, le sugerimos en la junta médica el hacer la solicitud y pasar a docencia indirecta. En un interino no tiene, como que hay a veces por vía de la excepcionalidad y en algunos casos se les está dando la docencia indirecta, pero no es lo más habitual. Entonces, si esa persona no está apta para su tarea docente y no tiene la posibilidad de cambiar a docencia indirecta, muchas veces lleva a que esté certificado mucho tiempo o llegue a constituir sí una incapacidad para la tarea docente. Eso nosotros lo podemos sugerir desde la Junta Médica, el pasaje a BPS. BPS tiene que valorar si ese subsidio es transitorio y es para la tarea, o si es para toda tarea, ya le dará una jubilación definitiva. ¿Tá? Pero hay varios puntos que se miran en ese baremo, por ejemplo, la edad. Si es una persona muy joven, es muy difícil que les den la incapacidad para total. No, por lo general se da un subsidio y en esos 3 años se ve la evolución del funcionario. Exacto. Perdón, Sí, y lo otro que quería plantear, que decía de la observación. Yo pude participar en bipartitas a nivel de mi organismo, en salud laboral y en acoso laboral, en medio de la pandemia, imagínense lo que fue eso, ¿no? Adecuando todo lo que eran los protocolos sanitarios para el tema de escuelas con pluridiscapacidad, la parte de comedores y demás. Eso en realidad, más allá de que fue un fenómeno que a todos nos atropelló, lo que yo padecí, por decirlo de una forma, era de que todo esto que ustedes plantearon y que está espectacular, porque a nosotros nos brinda herramientas también para ser gestores cuando vemos cosas que están mal, y que la administración tome cartas sobre lo que nosotros podemos llegar a ver o denunciar. Imagínense en medio de todo lo que fue el tema de la emergencia sanitaria, cuando se trataba de trabajar sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo de los funcionarios en medio de la pandemia, principalmente de auxiliares, cuando se veían casos en el interior de una escuela que se cerraba por un tema de que había un brote y se mandaba a un auxiliar de otra escuela sin las herramientas necesarias a sanitizar, porque a veces a nivel del interior no habían convenios con las intendencias, como pasa en algunos departamentos, entonces se enviaba a una persona de otra escuela a sanitizar ese lugar, y después esa persona volvía infectada a la escuela donde no había un brote. Entonces, más allá de lo que se proponía en esas instancias, lo que se lograba hacer para justamente reducir el tema del contagio y demás, o de pasaje del virus, era muy complicado porque no se brindaban las herramientas. No habían kit de desinfección dentro de las escuelas. Esto recién se logró en el año 21, ya casi a finales del 21. O sea, de tener kit de sanitización, si los funcionarios tenían que ir a hacer la limpieza o la desinfección, que contaran con herramientas, eso no se daba. Primaria cuenta con estas instancias bipartitas. Sé que en secundaria no se daban, y eso generaba otros problemas, más allá de lo que se podía plantear a nivel de CESEU. Entonces, creo que es re importante que esta información que ustedes nos brindan, y que está toda la reglamentación a nivel de páginas, que se pueda elaborar como un documento. Esto es como una propuesta, no quiero que suene, pero que se pueda elevar un documento que sea accesible y que todos sepamos en qué condiciones tenemos que trabajar o buscar para que trabajen los funcionarios que están a nuestro cargo, a nivel organismo y a nivel de todo lo que son mandos medios, ¿verdad? Porque no todos tenemos por qué saber todo, pero si tenemos las herramientas como esta instancia, que para mí es sumamente importante, más allá de que yo tengo formación en el área, yo soy licenciada en Relaciones Laborales, hay muchas cosas que ya las vengo manejando un tiempo. Sin embargo, hoy aprendí muchísimo y lo agradezco, pero creo que todos tendríamos que saber en qué condiciones tenemos que trabajar y qué es lo que está bien. Por aquí me quedo, no quiero aburrir, perdón. Sí, por eso es importante las instancias de bipartita, también la bipartita general, digamos, que ahora la semana pasada estuvimos en un encuentro, y bueno, y ya fijamos fecha para próximos encuentros también, para tratar todos estos temas en la bipartita. La bipartita de salud, ¿no? Que se está llevando, que se retomó las actividades la semana pasada. Iba a aclarar que preguntaron allí en el chat. BPS es el organismo que regula la jubilación por enfermedad,
y los subsidios transitorios por enfermedad. Eso nos corresponde a todos los trabajadores, sistema público o privado. Todos tenemos derecho al subsidio transitorio o a la jubilación por enfermedad, siempre y cuando estemos entremos dentro de ese baremo que pauta cuál es el daño a la salud y que nos corresponde o no. Otra cosa distinta a lo que yo nombré de los interinos era el pasaje a docencia indirecta, ¿tá? O sea, el pedir docencia indirecta. Si yo quiero pedir cambiar de tarea a otra tarea distinta, a mi tarea para la cual fui contratada, por ejemplo, yo fui contratada como médico, no puedo cambiarme a otra cosa, porque no está estatutariamente pautado que yo haga función en otra cosa que no sea para la que me contrataron. En el caso de los docentes está reglamentado el pasar a docencia indirecta por razones de salud, como vía de la excepcionalidad en algunos casos, y tiene que ser principalmente a los que son contratados efectivos. No quiere decir que al interino no se le dé. De hecho, sí, nosotros hay antecedentes, hay muchos antecedentes que llegan acá a Junta Médica. Nosotros siempre, sea interino o no, si corresponde, lo vamos a pedir. Después el consejo, cada consejo, UTU, secundaria, primaria, decidirá si toman esta opinión de la parte técnica, porque recuerden que nosotros somos técnicos y lo que opinamos es una opinión técnica. Quien resuelve finalmente cuál es la decisión que se toma con el funcionario es cada consejo. ¿Tá? Y eso, ellos se basan a veces en este tema estatutario, lo que está reglamentado. La realidad es que sí, digo, por lo general siempre siguen nuestras indicaciones y a las docencias indirectas también, a los interinos también se les da docencia indirecta. Y con la pregunta es si tienen derecho al subsidio transitorio. Sí, tienen derecho a un subsidio transitorio los docentes interinos. Ahí Fernando está levantando la mano. Sí, Tavillo. Hola, buenos días. Soy Fernando, director del Liceo 59, tengo 7 años en cargo de dirección, los 3 o 4 primeros como subdirector y bueno, los últimos 3 como director. Estaba siguiendo el curso muy atentamente, me pareció importante, interesante, más que interesante, importante el tema de salud laboral. Y he escuchado las palabras de Karina, que recién hablaba sobre la gestión de temas de salud y de los cuidados de los funcionarios, además de los personajes, las condiciones y las condiciones reglamentarias. Y acá me surge la reflexión de que en los consejos desconcentrados, en cada consejo, hay como una focalización distinta del tema de salud ocupacional. Yo siento que secundaria está totalmente descuidado. Es decir, en realidad los centros educativos, lo miro de la óptica de la gestión del centro educativo, los centros educativos se instalan, se inauguran con las aulas, y los espacios para la gestión del liceo, pero no se toman los cuidados que establece la reglamentación que ustedes se pusieron hoy durante el seminario, ¿verdad? Yo mostraba, por ejemplo, al principio, y se van haciendo cosas sobre la marcha que afectan directamente a la salud, ¿no? Carecemos de botiquín el personal, nos ponen, no hay, en la mayoría de los centros educativos, no hay, por ejemplo, accesos inclusivos. En este lugar, por ejemplo, en este liceo, tenemos una estudiante con dificultades motrices y tiene que subir por escaleras acompañado por un estudiante o algún personal nuestro del liceo. Yo en esta dirección que tendrá 4x4, trabajamos 2 personas, tengo que recibir a padres en un espacio que no corresponde, súper chico, y como les mostraba al principio, tengo 4 antenas de Ceibal 5G sobre mi cabeza. Esperen que hay una introducción porque estoy recibiendo señales del espacio. Pero sí, hay muchas cosas, Fernando, como tú decías, que hay se desconocen y que están en omisión las mismas autoridades. Es decir, ¿y cómo hacemos con eso? ¿La denunciamos? ¿Las exigimos?
¿quién se hace cargo de las irregularidades que se ocurren en la parte de salud laboral y ocupacional de los centros educativos? Secundaria está a la intemperie. Lo máximo que nos exigen es tener controlados los bomberitos, que estén en fecha, que estén con carga, y no mucho más que eso. No tenemos, en primaria, con las condiciones de que tienen las escuelas que tienen comedor, hasta tienen comedor los funcionarios, en la mayoría de las escuelas creo. En secundaria no tenés un espacio para comer. Yo como acá en la dirección, sobre la mesa del escritorio, y a veces me interrumpen los padres, me interrumpen docentes, y estoy comiendo cada... Parezco un operario japonés, de esos que comen cada 5 minutos, o comen sobre el lugar de trabajo. Que a todas luces es una aberración, ¿no? Porque no tengo ni siquiera tiempo para poder comer. Pero ¿y qué hacemos con todo eso? ¿Lo gestionamos nosotros? Si gestiono un espacio... Fernando, sí es cierto que está, como usted notaba, digo, esas carencias que hay, y por eso es importante el conocimiento de cuáles son los problemas que hay dentro de cada lugar. Y sí pueden en algunos casos por medio de notas solicitar, no sé, la evaluación de mantenimiento, si es que hay problemas edilicios, ¿no? de humedad, de lluvia, y después están los ámbitos de negociación bipartitos, esto que decíamos de las comisiones de seguridad, donde se plantean los temas de seguridad y salud, y bueno, y ver de a poco, como decíamos, esto de conseguir el material de sanitización, lo que hablaba Karina, conseguir que mejorar esas condiciones, es cierto, lleva tiempo, no es que lo pedimos y de un día para el otro ya tenemos todo, porque lamentablemente hay muchas carencias en nuestro sistema educativo. ¿Sí? Siempre tienen la posibilidad de ustedes hacer una nota y elevarla y capaz que una de esas también piden nuestra recomendación, nuestro asesoramiento, desde que se generó esta Dirección Sectorial de Salud nueva. Seguramente si ustedes piden hacer una solicitud o un asesoramiento, pueden elevarlo y verlo. Y también, sí, en los ámbitos, en la bipartita de salud, donde se retomaron las actividades, también se pueden presentar estas situaciones que ustedes entiendan convenientes. También hay parte de cosas que surgen, como dijimos, desde la organización de la tarea o desde los centros, que a veces este problema que usted notaba, capaz que hay muchos funcionarios que están en lo mismo. Usted decía, los docentes no tenemos un lugar. Bueno, tal vez es momento de buscar dentro del liceo donde está, si hay algún cuartito, algún lugar que se pueda acondicionar como comedor o como dentro de la sala docente, poner un microondas, poner una jarra eléctrica, y tratar de cada uno también como respetar ese horario. Me voy a tomar mi media hora para comer, no voy a contestar mensajes, porque a veces son mensajes que te interrumpen, como tú decías, y no son cosas importantes. O sea, está como sobreevaluado que tú tenés que estar a la orden todo el tiempo. Y es también entender que sos un ser humano y necesitas parar para comer y descansar y tomarte tu media hora. Que de repente otras personas dicen, me tomo mi media hora, y se toma la media hora y se va, no sé, a comer a la plaza, o se va de su lugar a comer que tendría que tener un espacio dentro de su lugar de trabajo, pero como uno también, como trabajador, decir, yo tengo el derecho a tomarme mi media hora, y a no ser que, no sé, se esté prendiendo fuego el liceo, no me llamen. Poner como el límite de decir, me corresponde tomarme mi media hora para comer. Porque muchas veces es uno que en esto de la inmediatez, de las redes sociales, del trabajo, que tiene que ver con el WhatsApp, el mail, ¿no? Nos están como atomizando constantemente, el no parar de trabajar, esto que tú decías, estar no solo esas 8 horas, sino que seguramente tú te vas a tu casa y te siguen mandando WhatsApp y te siguen mandando mail, ¿no? Y es como que también hay que aprender a poner límites, y decir, aunque comas dentro de tu oficina, pero que esté, no sé, un cartelito, no estoy comiendo, vuelvo en media hora, ¿no? Como ponen en algunos comercios, y ponernos, pero si se puede adecuar un lugar, una habitación o un lugar para tener un espacio de comedor, sería muy importante que poder desenchufarse, aunque sea esa media hora, haciendo otra cosa, que no sea trabajando y comiendo frente a la computadora. Sí, que diariamente yo no hago 8 horas, hago de 9 a 10 horas en por el liceo. Por eso, seguramente, sí, pasa eso.
A ver, algunas otras preguntas, algunos de los que preguntaron acá en el chat. Muchas gracias, Fernando, por contarnos tu experiencia, porque seguramente les pasa a la mayoría de los que están acá. Lo de las capacitaciones, como decíamos, hay específicas para docentes, para auxiliares, y bueno, tratamos de esto, de poder colaborar con el conocimiento desde acá, desde los servicios de salud, pero bueno, las decisiones finalmente no las tomamos nosotros, se toman a nivel de consejo, ¿no? Bueno, acá Diego Martínez, no sé si tú querés comentar algo de lo que eran las posibilidades de retomar las comisiones de salud laboral liciales. Habla, ¿no?, de que en su momento se podía contextualizar diferentes centros. Hola, buen día. Buen día. Buen día para todos, disculpen. No, yo me estaba acordando de aquellas comisiones de salud laboral que eran liceales. Ajá. Y después recuerdo que como que se sacaron y quedó una sola comisión bipartita a nivel, creo, nacional. Entonces, había empezado un trabajo muy interesante donde en el contexto de cada centro se iban viendo con material que nos venía llegando de ANEP, bueno, cómo era la situación en aquellos factores que ustedes mencionaron. Y después se perdió eso, por lo menos lo que yo tengo entendido. Y qué lástima, sería interesante capaz retomarlo, porque cada centro es distinto. Ahí el compañero dice, Fernando, que no tienen dónde comer. Nosotros tenemos una cocina y hay un espacio, pero tenemos otros problemas, Claro. otros factores. Claro. Entonces algo a nivel nacional es difícil de abarcar a lo particular de cada centro, ¿no? Me quedaba esa duda ahí, se planteó. No, Sí. claro, Eva, las realidades de todos son Son diferentes distintas. y a veces también a veces no esperar tampoco a los demás, sino también que cada uno qué puede hacer, ¿no? Por mejorar las condiciones de su propia salud, qué puede hacer cada uno. Entonces, claro, ahí va, capaz que en el lugar de trabajo, en ese liceo, hay una problemática, hay diferentes necesidades que no son las mismas que en otros lugares. Pero sí, con respecto a eso, mucha información no te podemos dar qué fue lo que pasó y por qué se dejó de realizar. Eso no estamos muy informadas. De las comisiones deliciales, digo, pero sí sería bueno que si ustedes conocen del tema puedan acceder a tener esa instancia. Ana, que nos levantó la mano. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mi aporte capaz que está sesgado por un poco de desinformación, pero a veces he escuchado que a nivel empresarial, por cada cantidad de empleados corresponde la contratación de un técnico prevencionista. Creo que es así, ¿verdad? El decreto 127 del año 14, que fue este decreto por el cual también comenzó la transformación de este mismo servicio médico, ¿tá? Habla de que tiene que haber, por ejemplo, más de 300 empleados en una empresa, sea cual sea, pública o privada, ya correspondía tener un servicio de salud en el trabajo, en el cual tenía que haber, como decía Fabiana, un especialista, un médico especialista en salud ocupacional, un técnico prevencionista, un psicólogo, puede haber, no sé, enfermeros, nutricionistas y todo lo que sea necesario, pero por lo menos un técnico prevencionista y un médico debería de tener más de 300. O sea que fíjense que en ANEP que somos 60.000 funcionarios. Por eso tal vez hago este comentario, porque tal vez la legislación nuestra, como ustedes explicaban hoy, a veces viene un poco por detrás de lo que sucede en la realidad. La realidad, no hay técnicos, además, no hay ni médicos especialistas la cantidad suficiente, digo, de hecho desde la facultad se están generando y es muy imposible de implementar, esa es la realidad. Pero tal vez nuestra ANEP y en mi caso particular en el Consejo de Secundaria, a largo o corto plazo debería de instrumentarse la contratación de especialistas de esta índole o crear un cuerpo técnico, así como secundaria también contrata arquitectos puntualmente para evaluaciones edilicias o remodelaciones, etcétera, que además me consta que también están sobrecargados a veces o sobreexigidos
debería de tener una tendencia hacia esa política de Es que hay generar un mejor ambiente de salud y salud ocupacional, a eso me refiero. No, es que esos son uno de los, pero que eso, digo, hay una directora sectorial de salud, que capaz que convendría que ella se expresara, estuviera acá presente y ella pudiera hablarlo mejor, pero bueno, se creó esta dirección sectorial de salud, donde tiene distintos objetivos y planificación que, bueno, tiene que ver con todo esto. Pero eso es, digo, convendría que hay una directora sectorial y bueno, convendría que ella esté. Claro, de hecho lo que hablara de- hablábamos es de estos cambios, ¿no? Que se vienen gestionando desde el 2019 para acá, como ven es todo más lento, por lo que decíamos que hay dificultades en la implementación y demás, y nosotros, por ejemplo, desde el servicio médico lo que estamos tratando de contribuir es con esto, con los cursos, con las capacitaciones, para empezar a formarnos y cada uno conocer cuál es el problema que tenemos. Y desde la generación de este nuevo servicio, de la Dirección Sectorial en Salud, de distintas formas, se va como trabajando en ese camino, pero lleva tiempo. La realidad es que es lento por lo que decíamos la dificultad, no solo económica, sino de técnicos en sí. Lo que tiene que ver con médicos, por ejemplo, no hay. Acá la única especialista es Fabiana, por ejemplo, que tenemos dentro de todo la ANEP. Porque no hay muchos especialistas en salud ocupacional. Yo soy posgrado, por ejemplo, y se está formando, pero hay muy pocos especialistas. Pero a nivel país, ¿no? A nivel país. A nivel país hay muy Sí, pocos. con Y todo lo técnicos que prevencionistas hay, pero también tienen mucho trabajo y también es muy difícil a veces, ¿no? Bien, gracias. La gimnasia que comenta allí María, de gimnasia de relax, en realidad son estas pausas activas que en los cursos hablamos, que las hacemos cada uno de nosotros, o sea, no precisamos que venga nadie, o sea, es solo nosotros ponernos a hacer estos ejercicios, cada 1 hora, cada 2 horas, cuando podamos, sentarnos y estirar el cuello, la columna, tomarnos un momentito para tomar un agua, un café, o salir a dar una vuelta a la manzana si estamos como muy sobrecargados de trabajo, para esto de pensar, tomar decisiones. Después lo otro que quería comentarles antes que termine fue que por allí vi en el chat que pusieron de la falta de dinero, por ejemplo, para comprar el paracetamol, que tuvieron que comprar y sacar de su propio bolsillo. Bueno, está bueno que se generen fondos, a veces desde la misma Comisión Fomento y eso, ¿no? Se genera como la compra de productos de limpieza, ¿no? Y también saber para qué destinamos estos fondos. A veces conociendo esto de que es necesario, por ejemplo, una mopa, podamos destinar de ese dinero 1 mes para comprar las mopas, después se compran los repuestos. O ver si es posible gestionar, juntar el dinero de alguna forma para tener el carrito de limpieza, que lo tiene que brindar el ANEP, pero si no, si por la comisión la podemos conseguir, o para el botiquín, o para lo que sea, ¿no? Hay distintas formas que pueden irse gestionando esos gastos. Bueno, ¿Está? Dicen muy interesante la mayoría, como decíamos queda grabada la charla, no sé si alguno más quiere comentar o preguntar algún otro tema. Si no, vamos a ir terminando, pero ya son. Sí, son 10:58, nos quedan un par de minutitos, no sé si alguien más tiene, ¿a qué mandaron acá? Acá desde el departamento de formación nos mandaron el link, si los ven en el chat, donde está la plataforma y donde pueden acceder a todos los seminarios y los cursos para mirarlos por allí. ¿Tá? Y bueno, y como para redondear es saber eso, que la salud depende de todos. ¿Tá? No es que tenemos que esperar muchas veces que nos traigan las cosas, sino que depende de todos nosotros, lo que cada uno puede aportar, ese granito de arena, ya sea desde el conocimiento, desde el notificar, decir lo que está pasando, y bueno, y buscar soluciones que a veces no son mágicas, pero si las encontramos charlando, así como ahora, entre todos, logramos a veces encontrar cuál es la mejor solución. Sí, buenos días, disculpen, no me funciona la cámara. Yo había Bueno. visto en el chat, hace un tiempito una compañera me comentó que había implementado el botiquín en su institución, en una escuela. Y desde Tesorería le llamaron la atención porque, claro, habían medicamentos que consideraban que no es que no deberían de estar, había paracetamol, cosas muy comunes como para atender en esos primeros momentos, donde el director tuvo que hacerse cargo de los gastos. Creo que lo que acá está pasando es que desde
Tesorería desconocen la reglamentación del Claro. decreto 106. ¿Puede ser esa la posibilidad? Y sí, claro, es lo que decíamos, hay desconocimiento de todas las partes, ¿no? Muchas veces falta conocimiento. Capaz que, por ejemplo, el director, si hubiera tenido las herramientas como tú ahora de saber que existe este decreto y eso, podría haberle contestado una nota diciendo, mirá, hay un decreto que establece que es el empleador quien debe proveer un botiquín con determinadas cosas que ahora está hasta en el manual. En el manual de primeros auxilios que está en la página principal está detallado lo que debe tener el botiquín de primeros auxilios. Perfecto, yo les agradezco porque realmente tenemos como ya mucho conocimiento de esto, muchos aportes positivos, así que bueno, un agradecimiento por este tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por Bueno, participar también. Muchas gracias, que pasen bien. Hasta luego, chau, chau. Gracias. Chau, chau.